Recording in Pues progress. entramos ya en la segunda parte de nuestras clases, de nuestras unidades, de segunda semana. Eh, Así es que comencemos ahí ¿cómo se llama? Con la, con el, digamos, el trabajo, digamos, con la presentación. Y a ver si me viene aquí. eh, Déjenme ver aquí. eh, les voy aquí a compartir la información, la pantalla. Bien. Ahí sí ven, ¿se ve? ¿Sí? ¿Y se ve la presentación? Perfecto. Buenas tardes, perfecto. Gracias ahí por avisar. Bueno, como les decía, segunda unidad, ¿cierto? Del 10 al 16 de marzo, del 10 de hoy día digamos, básicamente hasta el domingo. Tenemos esta segunda semana, ¿cierto? Digamos, de clases, digamos, ¿sí? Y hoy día 10 de marzo, eh, día lunes, para poder partir. Partamos con algo bien concreto, ¿cierto? Nuestras presentaciones TED que vamos a tener esta semana. En particular ahí, Dixon con Nicolás nos habían ahí pedido partir ellos esta semana y particularmente hoy día, así que ellos van a hacer la presentación de carta Gantt, su TED de carta Gantt. Lo que sí lo vamos a hacer a la vuelta del break para no ahí, perjudicarlos porque tenían un temita ahí de desplazamiento y la idea es que puedan hacerlo bien. Y el resto de los grupos están acá. Tengo la impresión que faltan algunos. Tengo la impresión que faltan algunos, entonces solamente me gustaría que tuviéramos claros que los que faltan me avisen, por favor, para incorporarlos dentro de del listado y además colocarlos, digamos, en una fecha determinada, ¿ya? Entonces, ya sea el miércoles o el viernes, ¿ya? Eso, no sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto de esto. Ahí están los temas que ustedes han informado. No sé si de los que están acá, por ejemplo, no están en este listado. Yo, profe, Ramiro Sandoval, pero voy a elegir durante la noche porque voy viajando por el trabajo, profe. Ya, ahí me envía por correo, Ramiro, por favor, le pido, sí. Me lo envía Bien, por más. correo para dejar ahí registrado, que es un método más fácil que se lo escribe en el chat. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Súper, perfecto, gracias, Ramiro. Eso. Así que tenemos, digamos, este es el listado y también ahí a la vuelta del break hacemos el sorteo y ya vamos a tener ahí digamos, la fecha, ya sea miércoles o viernes. ¿Ya? Bien. Vamos entonces. Bueno, el elevator pitch, que es la próxima semana. ¿Ya? Fecha importante, por supuesto, solamente a esta hora ya nos queda la Solemne 2, que sería la semana, digamos, del 23 de marzo, la segunda, ¿cierto? Que es la próxima semana. No, perdón, la semana sí, bien digo, la próxima semana. Y ahí ya tendríamos el cierre de la unidad como tal, digamos, ¿ya? De la tercera unidad. Bueno, veo que leyeron este cuadrito y que se entusiasmaron con este cuadrito, ¿ah? Lo que nos hacía ahí Bart Simpson. Y la pregunta es, ¿cómo encontraron la Solemne? ¿Qué les pareció? Interesante la historia. Bueno, a los que nos gusta esa parte de la última época de las expediciones, está bien buena la prueba. Claro, la idea era poder confluir entre algo de historia, real, por supuesto, algo ligado a Chile, que además siempre uno dice que Chile, digamos, tiene de estas grandes epopeyas, alguna, de repente como que no salen los libros, pero en este caso sí salió en los libros ahí. El piloto Pardo, con el Endurance, con rescate, digamos, de los sobrevivientes ahí, evidentemente tuvo un papel fundamental. Así que para recordar también ahí parte de nuestra historia y además vincularlo también a nuestra materia. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Profe, no sé si se escucha. Sí, se escucha, Claudio. No, yo lo único en comentario personal, no es el pésimo líder, me pareció el capitán Checkl, no sé cómo pronunciarlo, pero Shackleton. arriesgó la vida. Sí, a pesar que en teoría tenía ¿cómo se llama? Carácter, que lo seguían y todo eso, pero en el fondo pudo haber matado a toda su tripulación sin problema. Mm. Claro, hay distintas maneras de ver, y lo mismo, digamos, nos pasa en distintos ámbitos, digamos, en el ámbito laboral, que de pronto una decisión que puede ser muy entendible para algún grupo, pero para otros no, e incluso de pronto solamente la decisión es muy buena para uno, pero también hay que pensar en el resto.
Pero hay de todo, ¿ah? Hay de todo. Yo, digamos, evidentemente, no he podido todavía corregir las pruebas porque lo dejamos disponible esta noche, ¿cierto? Y así es que nada, durante la semana voy a tener esa corrección para ya tener la próxima semana y ojalá antes de eso tenerla ahí ya disponible para tenerla ahí ya listo y corregida y la evaluación respectiva. Así es que la verdad es que, como digo, la idea era digamos, de la, de la prueba de la solemne en particular aquí con la historia, con esta historia, ¿cierto? Era poder vincularla con nuestra materia. Entonces, les voy a compartir, permítanme aquí, les voy a compartir Recording la, stopped. ¿cómo se llama? La rúbrica, ¿sí? Déjenme aquí un segundito. Les Recording voy a in compartir progress. la rúbrica para que la revisemos y aquí entre todos aquí después la vamos analizando. Denme un segundito aquí que les comparto. Recording stopped. Ya, ahí está. ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. Perfecto. Bueno, como ustedes mismos decían, la idea ¿cómo se llama? De la historia, ¿cierto? De un viaje épico, donde todo partía básicamente con esta introducción, ¿cierto? Donde se solicitaban hombres, dice aquí, para viaje peligroso, ¿cierto? Sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante y no se asegura el retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Algo bien. O sea, el que tomara esta decisión de acompañar, digamos, a Shackleton en este epopeya, la verdad es que era una persona que probablemente, por supuesto, gustara de la aventura, pero por otro lado también sabiendo que el riesgo era altísimo, altísimo, más todavía pensando, fíjense, esto está situado en 1913, donde las embarcaciones, no son las actuales, por supuesto, las condiciones de los barcos, de los buques, no tienen, digamos, toda la tecnología que tienen actualmente. Y por lo tanto, era una cáscara de nuez arriba, digamos, de montañas de agua, digamos, y que al poco andar, digamos, se podría perfectamente haber naufragado, ni siquiera, digamos, en la zona donde ellos eran el destino, sino simplemente mucho antes. Y sin embargo, logran llegar hasta la Antártida, hasta la entrada a la Antártida, ¿cierto? Y comienza, digamos, la travesía. Entonces, claro, aquí se describe básicamente, ¿cierto? Quién va describiendo un poco la historia, ¿cierto? Quién es el principal aquí, Ernest Shackleton, ¿cierto? 26 hombres, ¿cierto? El barco, Endurance. eh, y después van saliendo algunos otros personajes también de relevancia, digamos, en la historia. De hecho, aquí, el capitán, ¿cierto? Frank Worsley, dice ahí con un hombre con experiencia en la marina mercante, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Eh, Marina Británica, ¿cierto? Bueno, habían hecho ya algunos comentarios antes, como que aquí, por ejemplo, mejor esperaste que las condiciones sean favorables, ¿cierto? Y ninguna de esas habían sido, ¿cómo se llama? Tomadas, ¿cierto? Porque los balleneros también ahí en este otro puerto les habían, digamos, dicho que no partieran y sin embargo, Shackleton, empecinado en esto, fue igual, ¿cierto? Bueno, y aquí básicamente se describen ¿cómo se llama? En la historia, ¿cierto? 9 meses desde que llega, digamos, hasta donde está, donde se queda atrapado, ¿cierto? Y básicamente se rompe y ahí en adelante la historia es otra, cambia, ya era crítico llegar hasta ese lugar y ahora se torna aún más crítico. Entonces, claramente las esperanzas de vida son bastante más reducidas y además también empieza a suceder todo este proceso humano de sobrevivencia, así como mostrábamos el otro día, el viernes ahí en este naufragio de esta Medusa, el barco que se hunde finalmente frente a las costas ahí de África. Entonces, aquí un poco lo mismo, o sea, la supervivencia, el anhelo de la vida y aquí eran 26 nomás, de 27 ahí con Shackleton. Entonces, como digo, las condiciones del mismo barco y con todos no eran favorables. Con todo, esto ya se lanzan y parte, digamos, en ese instante con una segunda historia dentro de la misma, ¿sí? Y bueno, después venían todo, digamos, una serie, digamos, digamos, de sucesos hasta que finalmente, ya en la última parte, digamos, de la historia, finalmente logran, a lo menos llegar a un grupito, digamos, hasta una isla, ¿cierto? Y luego, desde ahí, poder entonces programar el rescate de los que habían quedado en la otra isla, esperando, fíjense ustedes ahí, esperando que alguien realmente los rescatara y no se olvidaran de ellos. O sea, uno dice, la verdad es que eh, la esperanza siempre, como dicen por ahí, es lo último que se pierde y aquí a las claras está que esto sucedió. Entonces, el resto esperó por él, digamos, y bueno, aquí se quedaron, digamos. Entonces, la primera pregunta de la prueba era, considerando el artículo anterior, ¿cierto? Responde a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo practicaba Shackleton? Entonces teníamos, de los tipos de liderazgo que habíamos visto, claramente había uno que era el que es el autocrático, ¿cierto? El que da instrucciones precisas de cómo hacer las cosas y que él quiere solamente conseguir resultados, ¿sí?
tiene un poder absoluto en la toma de decisiones. Esa es una de las miradas que uno podría tener de Shackleton en este caso. Eh, la otra es que también, de alguna manera, también tenía algunos rasgos de transformacional, porque por un lado, está bien, tenía, digamos, la idea fija de poder cumplir objetivos, pero por otro lado también, él en un momento lo dice, que él va a salvar con vida, los va a ir a buscar a todos, o sea, anteponiendo también, porque él podría haber abandonado esta travesía, y de hecho, sabes que ya no lo logramos, y bueno, están ahí en esa otra isla, y lo siento, digamos, o sea, yo ya hasta aquí llego. Y sin embargo, el tipo va con nuevas fuerzas, digamos, porque ellos ya habían llegado hasta este otro lugar, esta isla San Pedro, donde finalmente lograron. Y finalmente, después, bueno, el piloto Pardo, finalmente el que lo rescata, pero siempre, digamos, ahí también eh, con las instrucciones de Shackleton, que es el que sabía dónde estaba, digamos, el resto de sus hombres, digamos, ¿cierto? De su tripulación. Entonces, también tenía algunos rasgos del líder transformacional. Y tenía, por supuesto, el líder natural que, de alguna manera, esto intenta satisfacer las necesidades del equipo. Claro, en algunos casos sí, pero quizás en menor medida. Ahora, este de aquí se da naturalmente, por eso su nombre de ahí proviene, ¿no? Porque, entre otras cosas, tiene que ver con lo primero, o sea, con esta, ¿cómo se llama? Oferta de trabajo, ¿sí? Claro, no cualquiera se sube, digamos, a un barco donde sabe que lo que viene es todo lo que aparece aquí, digamos. Entonces, evidentemente no, había que seguir a alguien. Y ese alguien es Shackleton y naturalmente alguien, él no subió a nadie a la fuerza. Básicamente eh, solicitó, digamos, eh, eh, personas que tuvieran este coraje de subirse, digamos, a este barco y partir. Entonces, también ahí hay algún rasgo del día natural. Y e- este coach motivador, yo diría que sí, no, digamos, puede ser, puede tener también algún tipo de rasgo, pero en general, digamos, Shackleton era más bien, tenía rasgos más bien autocráticos. Eso era respecto a la primera pregunta, la letra A. Ahí Profesor, había que eso, desarrollar básicamente ¿cómo se llama el texto? Rosina. profesor, yo en ese igual le puse que igual tuvo un poco de rasgo del laissez-faire porque al final dejó solo a los tripulantes que se organizaran mientras él iba a buscar ayuda. Claro, también, po. De hecho, claro, exacto, y de hecho así lo hicieron, digamos, porque básicamente ahí, en su momento, ¿quién quedaba a cargo? Porque él fue con el segundo, con el capitán, pues tuvo que ir con Worsley a la otra isla, entonces, claro, ¿cómo, a cargo de quién dejas esto, digamos? Es como la travesía que hicieron los uruguayos, los rugbyistas uruguayos en la cordillera, cuando lamentablemente también hay un suceso trágico, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bajan, digamos, básicamente salieron tres, ¿cierto? Desde la cordillera, empiezan a caminar, pero y queda el resto. Y ese resto, tal como dice Rosina, ellos, aunque pueden haber tenido rasgos de liderazgo, los que salieron desde ahí, eh, que sin duda lo eran, los que quedan acá, el grupo que queda arriba de la cordillera, lo mismo que el resto de los tripulantes en la isla, se tienen que autoorganizar. Pues. Entonces hay algo de eso que dice Rosina que también, o sea, ¿sabes qué más? Velo tú, hazlo tú, porque yo no puedo, porque yo tengo en mi mente tengo otro objetivo en este instante, que es justamente tratar de salvar la vida de todos nosotros, y por tanto no me puedo tampoco, no puedo también preocupar de esto, de lo tuyo y con este grupo, que además es más grande. Entonces, tenía que ser, tuvo que ser distinto. Y si ustedes se fijan, si hacemos las similitudes entre estos dos sucesos, ¿cierto? Del avión y de este barco, si ustedes se fijan, hubo un grupito más pequeño del gran grupo, hay un grupito más pequeño que es el que finalmente sale en busca de ayuda para volver, ¿cierto? El grupo como que se divide y seguramente hay liderazgos ahí, o sea, no es que seguramente, hay liderazgos tanto en el grupo chiquitito, este que va, digamos, a buscar ayuda, y el grupo que queda, así como dice Rosina. Entonces, evidentemente, también. Entonces, si uno lo explica bien ahí digamos, en el relato, digamos, como respuesta digamos, y tomando en cuenta esto, está perfecto, digamos. ¿Mm? Así que, bien, bien Rosina, en eso también. ¿Alguien que más quiere comentar algo adicional aquí, en este tema, en este punto? Profe, no sé Antes si, no sé si me equivoqué, pero yo solo logro ver bueno, ahora que te lo explicas sí lo entiendo, pero yo solo logro ver el líder autocrático porque en el fondo el hecho de que hubiese decidido llevar toda esa gente, o sea, desde mi punto de vista, como era el dueño, era como el líder autodenominado. claro. Pero ahora que te lo explicas, y claro, que dice Rosina también se entiende. Pero yo le puse que era un autocrático y no, 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 está bien, no, claro, si sí. uno puede, digamos, explicarlo de esa manera, como digo, si está bien argumentado, digamos, bien. Pero como yo un poco les decía, y nos pasa a nosotros mismos, a todos los que estamos acá, nosotros en nuestra vida eh, pasamos por etapas y va a depender un poquito también del contexto, ¿cierto? Que en un momento uno puede decir, mira, en este instante lo que más predomina en mí para esta situación, como decimos, es autocrático, donde no hay muchas decisiones, donde lo toma uno solo porque es lo que se necesita en un momento de crisis, listo, ya. Pero al mismo tiempo,
a lo mejor pasada esa crisis, puede venir un momento más de calma, más bien de estrategia, de mirar a largo plazo, y cuando esa calma está, probablemente este líder autocrático se pueda transformar en un líder a lo mejor transformacional, ¿te fijas? O natural, no sé lo que sea. Va a depender un poquito también del contexto. Entonces, yo creo que nosotros todos los que estamos aquí, tenemos rasgos indistintamente de cada uno de esos, y va a depender un poquito del contexto donde nos situemos. Yo creo que en momentos de crisis, que yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido momentos de crisis en distintos ámbitos, ¿sí? Familiares, personales, laborales, eh, algunas situaciones críticas muy importantes. Ustedes en este instante seguramente estarán haciendo memoria, que han tenido que tomar decisiones ustedes y no esperar que otros las tomen. Y en ese instante ustedes asumieron el rol de líder autocrático, porque no esperaron que otro lo tomara. Entonces uno se sitúa en momentos de crisis, y ya hablemos de momentos de crisis así como transversales. Ejemplo, el terremoto del 2010. Listo. Entonces seguramente nos pilló a todos en un momento, a esa hora de la noche, en algún momento determinado, solo, con amigos, con familia, no mismo dónde y con quién, solo que había que tomar una decisión ahí, qué hacer, salir, quedarse, estar adentro de la casa, protegerse, no, mejor salgamos. Decisiones que en ese instante no les va a preguntar al que está al lado, sino probablemente lo que van a hacer es tener una definición. Ese tipo de liderazgo es muy necesario en ese tipo digamos, de contexto, digamos. Así es que, Ignacio, Buenas tardes. buenas Pero tardes, Ignacio. mire, yo escogí solo un tipo de líder, pero porque pensando que era el que más predominaba. Puede Porque ser. claro, si usted analiza, tenemos que ir como adivinando o presuponiendo cosas que sucedieron durante la expedición, y claro, aplicaría que las tiene todas. Claro. Porque primero fue autocrático, también fue transformacional, pero así como también usted dice el ejemplo en la vida de cada uno, pero yo lo llevo ahora a la prueba. eh, yo creo que había que determinar el que más predominaba en el sujeto. Exactamente. Ujú. Exactamente. Y no está mal, Ignacio, o sea, así tal como decía Claudio. O sea, en un momento Sí, sí, determinado, sí, sí. por supuesto, todos tenemos rasgos indistintamente, pero probablemente hay uno que más, como dices tú, digamos ahí, predomina en uno. Claro. Absolutamente Porque, natural, viene en el gen de cada uno. Hay gente que se demora más en tomar una porque decisión y prefiere también, algo. profe, no porque, sí, sí, sí. Porque no necesariamente porque uno esté en una etapa donde tiene que tomar decisiones autocráticas, por ejemplo, lo va a hacer bien. A eso como que también lo llevo. O sea, También, pues a claro, lo mejor por él supuesto. puede haber tenido capacidades de líder motivador, pero a lo mejor, claro, pero su capacidad era, no sé, pues, transformacional, autocrática, su capacidad la que uno tiene como persona, porque si no todos seríamos buenos líderes. A eso voy. Si Sí, yo fuese completo con todas estas habilidades, todos podríamos destacar, y porque no todos tienen esa capacidad. O sea, yo lo veo no. en los trabajos, no todos Mm, tienen esta capacidad de tener todas estas habilidades. Y ahora, por lo que usted nos está enseñando, se puede mejorar y todo el tema, pero no todos son líderes, a eso voy yo. Exactamente. Exactamente. Y no recuerdo quién me lo dijo al comienzo, parece que fue Claudio, que dijo algo así como que en realidad era que, pucha, eh, que mal el Shackleton, digamos, este Pésimo señor, líder, digamos, que pésimo líder. pésimo líder, claro, Sí, pues, porque, claro. porque o sea, llegó, digamos, trasladó a 26 hombres, digamos, de personas desde un lugar a otro y los expuso, digamos, a todos estos riesgos, digamos. Entonces, claro, Y todo eso, profe, disculpe, también depende, disculpe, todo eso depende de la perspectiva, porque también ellos quisieron ir, ¿no? O sea, por lo que entiendo yo, no los obligaron y les pusieron una pistola a no, embarcarse en pues, esto. Entonces, depende cómo uno lo vea de la perspectiva de cada uno y de cómo uno evalúa al líder. sí es. Y fíjense que hay algo, y por eso es tan importante, y por eso me gusta esta historia, incorporarla en este ámbito, porque además, pregúntense ustedes, o sea, puestos así, imagínense por un momento, ¿quién estaría dispuesto hoy a hacer ese tipo digamos, de incorporarse a este tipo de empresas? Probablemente en aquellos años. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? Bueno, porque probablemente por la situación económica, donde a lo mejor no tenían nada que perder. Uno empieza a analizar la característica de estos 26 hombres que tomaron esa decisión, y como dicen ustedes, nadie les puso la pistola al pecho, y se sumaron a esta aventura. Entonces, también uno dice, ¿y por qué? ¿Solamente por el hecho de la aventura? A lo mejor, de hecho, Shackleton ya era un poco conocido ya antes, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Porque quieres pasar también a la historia. Si también hay algo de ego en esto. Y si uno empezar a Exactamente. analizar cada uno Sí, de sí, personas, oye, es que yo también quería participar de esto. Hoy por hoy, si nos preguntan a todos nosotros, claro, pucha, a lo mejor varios de aquí tomaríamos una decisión, yo voy igual, porque quiero después aparecer en los libros o en la historia. A lo mejor no, pero puede ser. Ujú, Porque hay algo de ego. Oye, hey, yo participé en esto. O mi papá, mira, si mi papá participó en esto. O mi abuelo, no sé. ¿Te fijas, no? Hay algo de ego también. ujú. Eduardo, Pablo, ustedes tienen ahí la mano levantada. Sí, bueno, si bien del texto se infiere que Shackleton era un líder autocrático, hay que tomar en cuenta, bueno, no sé si todo el mundo conoce la historia de él, pero él era un veterano de expediciones a la Antártida. De hecho, este viaje sucedió un año después o 2 años después de la trágica muerte del comandante Scott, que era su capitán previo. Entonces toda la gente quería prácticamente como lograr lo que Inglaterra no había logrado, que era llegar al Polo Sur, que lo habían ganado los noruegos en esa época. Entonces todo el mundo quería sumarse a esta aventura por muy peligrosa que fuera.
Y Correcto. Shackleton era reconocido como uno de los líderes más carismáticos dentro de la Real Academia de Geografía de Inglaterra. Entonces todo el mundo quería sumarse con él. No, y claro, obviamente eran otros tiempos en lo que decía el dueño de la expedición era ley, pero dentro de la tripulación era muy querido. Sí es. Sí es. Gracias, Eduardo. Muy buen comentario ese. Pablo. Sí, yo creo que este ejercicio como que reúne varias cosas, porque el anuncio del trabajo ese, de la peguita o del proyecto, ¿cierto? Ujú. Es como la vida de qué pasa hoy en día, que uno postula un trabajo, ve el proyecto, y el proyecto tiene un jefe que también puede ir cambiando eh, para buscar el éxito del proyecto. O sea, encuentro que el mensaje acá es que el liderazgo puede ir variando y puede ser una combinación, no necesariamente se tiene que quedar en algo rígido. Ese es como el mensaje que me quedo. Bien, Pablo, muy buena reflexión. Efectivamente, y si lo llevamos a tiempos actuales, hay proyectos que son riesgosos. Particularmente piensen ustedes, claro, uno se sitúa en los proyectos más peligrosos, pero no lo llevemos al extremo. Probablemente hoy día hay trabajos que son, comillas, no tan peligrosos, pero sí tienen mucho riesgo. Entonces uno dice, ¿me sumo a eso o no me sumo a eso? Quiero ser Profesor. parte de ese proyecto porque, de nuevo, un poco lo que decían antes, quiero también llenarme un poco de gloria si es que llega a ser exitoso, o simplemente, así como también decía Eduardo, dado que este líder ya era reconocido, voy y me sumo a sus filas para poder también inscribirme en la historia si esto llega a ser exitoso. Iván parece que tenía algo. Iván me parece Sí, que habló, profesor, ¿no? Iván. sí, soy Iván. No, que yo pienso que en la actualidad seguimos siendo así, es parte del espíritu humano. De hecho, están intentando explorar ir a Marte sin saber si vuelven. Entonces creo que sigue siendo parte de nuestra naturaleza. No de todos, Ujú. pero de los que están dispuestos a tomar esa aventura y esos riesgos. Así es, así es. El mundo es lo que es hoy, y muchos escritos, digamos, en esto. La literatura nos dice, digamos, que hoy, hoy, lo que estamos viviendo desde el punto de vista tecnológico, de hecho, esto que estamos haciendo en este instante, de reunirnos a distancia, 29 personas que estamos acá, eh, uno dice, ¿y esto cómo lo lograste hacer? Digamos, era inimaginable hace, no sé, 50 años atrás, digamos. No, es posible, la tecnología ha avanzado, uno podría haber previsto algo de esto que era más o menos, pero no con este nivel de sofisticación. Entonces, esto se da solo porque hay personas que están dispuestas a asumir riesgos, a probar, y por eso el ejercicio, tanto del año pasado, cuando conversábamos en nuestro ramo de programación y evaluación de proyectos, de los proyectos que ustedes hicieron, de lanzarse, digamos, en investigar un tema, de buscar información, de tabularla, finalmente, digamos, hacer un resumen, presentarlo, etcétera, es un riesgo. Como el mismo riesgo, digamos, que uno toma desde aquí mismo, de la carrera, digamos, del momento cuando ustedes toman la decisión de sumarse, digamos, a esta carrera. Bueno, fue un riesgo también, porque uno no sabía básicamente cómo iban a ser las clases, cómo se iba a llevar la práctica. Bueno, y sin embargo, estamos casi ya viendo el final digamos, del trayecto. Y maravilloso, ustedes han sido parte espectacular de esta travesía. Y bueno, han tenido que sortear seguramente muchos desafíos. Entonces, pero bueno, así como este otro grupo, digamos, que puso en riesgo sus vidas, aquí ustedes también, desde el punto de vista de salud, vaya que ha costado, y que la idea es que ojalá ya termine luego para poder entonces descansar un poquito, el cuerpo va a necesitar un poquito más de descanso y así. Pero si no alguien toma las decisiones y alguien se atreve y avanza, probablemente todavía estaríamos pegados y ¿cómo se llama? Y en la época de las cavernas, digamos. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad, así como decía Iván, yo creo que está en nuestra naturaleza, y bueno, es parte de no. Y yo la verdad es que yo no reniego esto, ¿ah? Lo único que yo digo de esto es que ojalá, digamos, lo hagamos con responsabilidad, todos estos desafíos, de no alterar demasiado nuestro ecosistema, porque eso además, este mundo es único, digamos. Estamos ahí, como decía, explorando otros universos, otros planetas. ¿Y por qué? ¿Por qué no cuidamos este, digamos, con todo? Cuidemos este, que es el que los alberga. Y bueno, después probablemente podamos a lo mejor partir para otros lados, digamos. Pero eso es, digo. ¿Mm? Bien. Siguiendo con la rúbrica, ahí está también la CFR que decía, ¿cómo se llama? Rocino. Así que, ¿cuál fue el aporte de Worsley, este segundo, el capitán, digamos, de la inversión? Bueno, miren, habían varios aportes, pero probablemente aquí están sintetizados, a lo menos estos dos. El primero, que cada vez que hubo que salir los botes hacia algún lugar, ¿quién fue? Fue él, quien guió al equipo, y dada su experiencia fue él también, y no Shackleton quien lo salvó en todas estas ocasiones, porque en función de su experiencia y de su preparación, bueno, fue capaz de salir digamos, a flote literalmente hablando, con los equipos, con los botes y con la gente, digamos, que estaba alrededor. Entonces, eh, su papel es fundamental, el de él es fundamental en
pasar, digamos. ¿M? Así es que ahí tenemos también ¿cómo se llama? Un aporte importante de Wolfson. Y aquí también, también, digamos, también tiene rasgos de un líder transformacional. Se fijan que ahí ya no es Shackleton, sino es Worsley el que asume este otro liderazgo. Entonces, es muy importante también esta detección, que los equipos de trabajo surgen, es como de pronto ambivalente. Mira, sí, uno primero, otro después, o al revés, o pueden ser más de alguno. Y lo que hemos hablado también aquí es que nuestros equipos de trabajo, en los trabajos que nos toca hacer, el liderazgo va variando en función de esa experiencia y preparación que tiene esta persona en esa área. Y no hay que negarse a eso, al contrario, es una muy buena dejarse llevar también por ese, y no decir, no, pero tú, desde el punto de vista jerárquico, tú no, al contrario, tú sí, y vamos, y tú tienes mayor experiencia en esto, tú tienes mayor preparación en esto, vamos, aprovechemos eso. Suceden dos cosas, una, que el liderazgo va rotando también, ¿sí? Y lo otro es que además se potencian también los equipos de trabajo. Porque si alguien surge como líder en un tema específico, lo que podría ocurrir es que dentro del equipo de trabajo es, está la posibilidad de liderar esto, en algún momento, este tema, y la respuesta es sí. Entonces, mira, yo soy experto en esto otro, y a lo mejor se le da también la oportunidad. Entonces, nosotros, los que estamos acá, cuando tenemos equipos de personas, tenemos a cargo personas, detectemos, así como decíamos el otro día, que como el líder tiene que ser perceptivo, detectemos aquellas habilidades que tienen las personas que están a nuestro cargo y potenciémoslas y démosle la oportunidad. De esa manera se va a sentir como parte del equipo de esa persona y va a dar probablemente lo mejor de sí. Entonces, démosle esa oportunidad, porque es parte de la conducción de un líder. De lo contrario, siempre, si no, oye, no, yo soy el que mando acá, por lo tanto te dejo ya en segundo plano, en segundo o tercer plano. Eh, y ese no es el liderazgo que uno espera en estos tiempos, por lo menos. Y es por lo menos lo que yo propongo, sabiendo que existen, digamos, otro tipo digamos, de liderazgo y jerarquía, que por supuesto hay que respetarlas, así funciona y bien, si no también sería, digamos, algo poco llevadero, pero dado nuestros tiempos, hay que también ir adecuando nuestros equipos de trabajo a esto, a esta forma también nueva de adecuarse a los tiempos. Claudio. Sí, cortito, profesor, para entenderlo bien, ¿se puede ligar con el Scrum Master que se me viene a la mente como de alguna forma a Wesley? Worsley? Sí. ¿Como un máster, me dice? En Scrum Master, que es ¿cuánto se llama? La metodología. Sí, ¿No? claro, por supuesto, claro, por supuesto. Claro, es la persona esta bisagra entre el que más sabe, ¿cierto? Y el equipo de trabajo, claro, efectivamente, uno puede, Worsley tiene esa capacidad, por supuesto, sin conocer toda la biografía y todo lo que esta persona puede saber y ser. Imagínense lo que significa una prueba o un texto que está puesto aquí en una evaluación, que es una plana, prácticamente la historia absolutamente resumida, pero uno podría aventurarse y decir, ¿sabes qué? Y colocarle, digamos, ahí un supuesto. ¿Me fijas? Entonces, sí, está perfecto, Claudio, digamos, tiene esa visión también. Bueno, y ahí vienen ya, la pregunta C es como bastante más individual, eso ya es básicamente depende de cada uno. Esta de aquí, en función, digamos, de los argumentos, ahí se evalúa, digamos, como debería ser, digamos, ¿sí? Pero, como digo, esto es más bien, la pregunta C es bien personal. Y a propósito de lo que pregunta Claudio, aquí está, pues, ahora ¿cómo se llama? Se coloca aquí como el- el- la estructura, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De la metodología aquí. Eh, Aquí se fija en el product owner, el que más sabe, ¿cierto? El experto en el negocio, en primer término, claro, podría ser Shackleton, ¿sí? Como product owner. Y O. Worsley, ¿es cierto? Que podría tener este rol en función de su rol particular, digamos, en un momento determinado, ¿cierto? El Scrum Master, ¿cierto? Este motivador, servicial, perceptivo, por ejemplo, podría ser Shackleton en el momento, o como dice Claudio, también Worsley, porque también él, digamos, ayudó, digamos, a que esto saliera adelante y más de alguna instrucción tuvo que dar hacia un lado, al equipo, escuchando al que tenía, comillas, el cliente, que por el otro lado era Shackleton. Entonces él estaba como en el medio y tenía esta función, como dice Claudio, de Scrum Master también, ¿sí? Y bueno, por supuesto, en el equipo Scrum es todo el resto de la tripulación, digamos, ¿sí? ¿Qué otra cosa más podríamos hacer como plan de acción de la metodología Scrum? Estas reuniones diarias, ¿cierto? Con el equipo, con todo el equipo, este daily, que hablábamos. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué problemas has tenido? Esas tres preguntas, ¿cierto? Y para ver cómo va el avance del viaje, ¿cierto? Y algunas cosas que estén complicando para la travesía. ¿Ya? Se pueden hacer por áreas dentro del barco. ¿No? Esto es llevándolo y simplemente llevando la metodología a algo bien particular, que es un barco y, digamos, y una navegación. ¿Sí? ¿Claudio tiene la mano levantada todavía o se le quedó ahí pegado? ¿Quiere comentar algo? Se me quedó pegado, profe, se me quedó pegado. Sí, disculpe. Vamos a ver. Entonces, eso.
Y, por ejemplo, había otra más, digamos, que podemos, no sé, estas son puras ideas, que va a depender, digamos, de lo que ustedes hubieran respondido. Uno va, digamos, ahí evaluando esto, pero uno podría decir, mira, cada 2 semanas se puede ir entregando algún avance del viaje, ¿cierto? En este sprint, ¿ah? Cada de 2 semanas, mira, por ejemplo, cómo vamos respecto al objetivo, si vamos bien, vamos atrasados, vamos en tiempo. No sé, desde el punto de vista, digamos, de los alimentos que están, digamos, si hay algún tipo de riesgo ahí, o no sé, cualquier otra enfermedades que pueden ir saliendo, todo eso se va viendo en esta, digamos, bueno, primero en los days no se van dando cuenta y después en estos sprint, que es lo que voy entregando, ya voy avanzando en el viaje, sí, ya, perfecto, listo, vamos. Y también, como dice ahí, se puede enmendar el rumbo si es que hay algún tipo de dificultad, ¿sí? Eh, y Dixon dice, ¿se puede presentar antes del break? Sí, sí, por supuesto. Deme unos minutitos, aquí terminamos, ya estamos terminando aquí con la prueba y con la revisión y podemos ahí partir con ustedes, después seguimos ahí con la materia, ¿ya? Bueno, y qué mejoras hubiera hecho usted también al plan de Chakra. Esto también es bien personal, ¿ah? En la medida que esté bien argumentado, por ejemplo, uno va viendo ahí. Por ejemplo, uno podría decir, eh, así como dice Eduardo, yo también, digamos, he leído este artículo y la historia varias veces, entonces hoy me puedo hacer una idea de cómo, de qué cosas, de qué mejoras yo podría haber hecho. Por ejemplo, claramente, la primera, digamos, sin leerse mucho el texto, es escuchar las recomendaciones de los expertos. Obviamente, si alguien me está diciendo que ya ha pasado por esto y que maneja y conoce la zona, obviamente lo escucho. O sea, no hago caso omiso al que más sabe. Entonces, los expertos balleneros de ahí de la isla donde estaban, donde llegaron primero, les dijeron, oye, no salgan porque el tiempo está malo y se les podría complicar. Y desoyeron eso, en particular Shackleton desoyó esas recomendaciones y siguió adelante, digamos, le echó hacia adelante. Obviamente esperar que las condiciones climáticas hubieran cambiado o salir desde otra zona. Y de a poco, ¿se fijan, no? Gradualmente. Entonces voy hacia Punta Arenas, por ejemplo, un lugar un poquito más cerca, digamos, a donde estaban originalmente. Y así. Esto ya son mejoras a un plan establecido previamente y uno podría haber hecho algún tipo de recomendación. Después pasamos a la siguiente pregunta, ¿cierto? Si la guía travesía, ¿cierto? Hubiera sido objetivo de inteligencia emocional, ¿cierto? ¿Cuáles serían las principales capacidades que tendría que haber aplicado a su tripulación? Y ahora desarrollar cada una de estas capacidades en función del texto. Claramente, digamos, las capacidades son las 5 que vimos, ¿cierto? Conocer las propias emociones, manejar esas emociones, la propia motivación, reconocer las emociones en los demás y, por supuesto, manejar las relaciones. Sí, entonces lo que había que hacer aquí es básicamente identificar cuáles son estas capacidades de la inteligencia emocional, sí, digamos. eh, y a partir de, digamos, del liderazgo de Shackleton, uno desarrolla cada una de esas. Entonces, obviamente, conocer las propias emociones. Shackleton, digamos, ¿qué tipo de emociones ustedes creen que tenía Shackleton? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre ahí? Algunas de las emociones que tenía Shackleton para poder emprender este viaje. No sé si es una emoción, pero ecualativa, pero es como, no sé, Claro, sí, po. Claro, esto de ser, claro, sentirse, digamos, sentirse sentido de importante, superioridad, claro que sí. claro, de superioridad probablemente también escribir historia, hay harto de eso. Manejar las emociones, ¿cierto? Todo lo que sucedía. Imagínense por un momento la cantidad de días que estuvieron desde un lugar a otro y lo que habrá sucedido en ese barco. Por eso hablo. Yo voy a reconocer, yo en barco he andado, pero nunca, digamos, puesto en esa, nunca he andado en un crucero ni nada, digamos, pero que además entiendo que el crucero es como un edificio arriba del mar y ¿cómo se llama? Y uno, si bien es cierto, sabe que está arriba del mar, pero se percibe poco porque uno normalmente entiendo que está con muchas actividades ahí dispuestas justamente para no sentirse tan, diría yo, atrapado en el mitad del océano. Eh, Imagínense lo que habrá sucedido ahí, en un barco como les digo, con esas características que ni se comparan a las embarcaciones actuales, sin, digamos, las comunicaciones que tenemos hoy día. Entonces, imagínense las emociones que habrán sucedido adentro, digamos, angustia, desesperanza, pena, rabia, de todo. Bueno, y así, pues, ¿no? Y que además Shackleton hubiera reconocido esas emociones en los otros, digamos, y poder manejarlas. O sea, es difícil, ¿ah? Difícil, pero bueno, era un poquito hacer ficción de esto en función de lo que, de nuevo, la materia aplicada a un caso absolutamente real. Cuando esto sucede, este ejercicio que estamos haciendo ahora, esto tiene, en la literatura existe esto, ¿ah? Me refiero a que cuando uno toma casos emblemáticos y uno hace una especie de análisis posterior, incluso sabiendo el resultado, digamos, sí, incluso sabiendo todos los antecedentes, es muy bueno hacer este ejercicio porque a uno se detiene, digamos, en el tiempo y además uno ¿cómo se llama? Lo extrapola, le coloca la información y por lo tanto, bueno, no es eh, eh, con la información que uno tiene ahí, uno puede ver si es que de alguna forma
hubiera cambiado el curso de la acción, el curso, digamos, de los hechos. Es difícil porque ya sabemos cómo el destino termina, pero quizás ciertas mejoras uno podría haber introducido y hubiera cambiado algo, igual. Eso. Ya, bueno, esa es la prueba, esa es ¿cómo se llama? Fue la evaluación de la Solemne 1. Como digo, bueno, ya nos conocemos, nosotros el año pasado ya estuvimos juntos, saben cómo soy yo en términos de las evaluaciones, estamos en la universidad en sí mismo es conocimiento, es reflexión, y hay mucha sabiduría, de todos los que estamos aquí, hay mucha experiencia, digo, sabiduría, hay mucha opinión y reflexión, que es maravilloso. Contar con este espacio universitario es tremendamente potente, es realmente un lujo que estemos aquí conversando. Y entonces, la idea, digamos, de este tipo de oraciones es que uno tenga ese espacio y lo aproveche. Ese es como mi objetivo, ¿ah? Preguntar por preguntar, para poder hacer una evaluación y ponerle alternativa. No. No, ustedes están para grandes cosas, no es para hacer una pregunta de colegio. Ustedes son estudiantes universitarios, somos todos personas con un criterio formado, tenemos experiencia en nuestros respectivos ámbitos, por lo tanto no tiene sentido desaprovechar aquello. Así que eso es. Ya, a ver, vamos a lo... Dixon, si quieren lo hacemos al tiro y después ya empiezo con la clase ya directamente. ¿Les parece? Vale, profe. Ya, Nico, ¿está ahí? los dejo Sí, aquí con el sí. micrófono. Recording stopped. Profe, ¿me permite compartir pantalla? Recording Sí, claro. stopped. A ver, déjeme ver acá. No, todos los participantes que puedan compartir. Sí, por supuesto. Ahí voy a colocar todo. Listo. Ahí les dejé el completo. ¿Se ve bien ahí, cierto? Se ve perfecto. Ya. Recording in Buenas, progress. buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy que les habla Dixon López y mi compañero Nicolás Torres, le hablaremos sobre una herramienta de gestión de proyectos. Imaginen que están a cargo de una obra donde hay maestros, ingenieros, proveedores, permisos que gestionar. Y todo esto debe salir a tiempo porque cada día de atraso significa más costos. Ahora, ¿qué pasa si una excavación de cimientos no está lista cuando llega la enferradura o si el hormigón no llega a tiempo? Claramente, siendo una planificación, todo se ejecutaría de forma desordenada y el proyecto se volvería un dolor de cabeza. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una forma de visualizar cada tarea, anticipar problemas y coordinarlo todo con precisión? Hoy les presentamos la Carta GAN. Esta es una herramienta clave en la gestión de proyectos, especialmente en el rubro de la construcción. Como definición simple, la carta GAN es un gráfico que muestra todas las tareas de un proyecto en una línea de tiempo. La inventó Henry Gantt hace más de 100 años, pero sigue siendo fundamental para organizar y controlar proyectos complejos actualmente y especialmente en el rubro de la construcción. Imagínenla como una hoja de ruta donde cada tarea tiene una fecha de inicio y fin. También muestra qué actividades son dependientes de otras, lo que permite prevenir retrasos y ordenar el trabajo de manera eficiente. Veamos un caso real. Como se observa en la pantalla, supongamos que hay que levantar un edificio de oficinas. Primero tenemos que comenzar con las excavaciones, después vienen las fundaciones, el hormigonado de la estructura, montar las instalaciones eléctricas y sanitarias, cerrar con tabiquería y pintar y finalmente afinar los detalles. Sin una carta GAN, cada cuadrilla trabajaría a su ritmo, sin saber si está atrasando a los demás. Pero con esta gran herramienta queda claro cómo se tiene que ejecutar una secuencia lógica constructiva. Un ejemplo claro es que la enferradura de los pilares debe estar instalada antes de colgar los moldajes para poder luego vertir el hormigón. Ahora, ¿qué pasa si hay un retraso en la entrega al hormigón? Con la carta GAN podemos ver de inmediato cómo esto va a afectar en las siguientes etapas y ajustar el calendario a tiempo para no quedar colgados con los plazos ni claramente producir sobrecostos al proyecto. Ya en construcción, la Carta GAN no es solo una herramienta, es un salvavidas que sirve para coordinar equipos y evitar que las tareas se topen, controlar tiempos y costos, además anticipar retrasos y tomar decisiones antes de que sea tarde. Empresas de construcción en Chile y el mundo la usan con software como Microsoft Project, Primavera PC y Asana. Y últimamente se está integrando mucho con la metodología BIM, lo cual, entre la unión de los dos sistemas, permite una gestión más precisa y eficiente del proyecto. Gracias a este enfoque, grandes proyectos como carreteras, puentes y edificios logran ejecutarse sin problemas de sobrecostos ni atrasos. Como se conversó en esta charla, la construcción no es solamente hormigón y fierro, es planificación y estrategia. Sin una carta GAN, cualquier proyecto puede desmoronarse antes de partir. Así que si trabajan en construcción o lo que es gestión de proyectos, tienen que hacerse la pregunta, ¿ya tengo mi carta GAN? Si la respuesta es no, es momento de empezar a usarla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, ahí, compañeros ahí ¿cómo se llama? De la presentación, ¿ah? Muy, pero muy buena. Y la pregunta es, ¿ustedes utilizan Cartagan? ¿Han utilizado Cartagan? Sí, pues sí. O sea, yo he trabajado harto en proyectos de construcción. Ahora estoy Ya, trabajando en un proyecto de minería y voy a dar dos casos de ejemplo. ya. Cuando yo he participado en empresas constructoras para un proyecto, siempre se habla del programa. El programa, ¿qué es lo que es una carta GAN? Y ahí están todos los itemizados de las actividades que se tienen que ir cumpliendo y los tiempos de ejecución y a los costos que va asociado. Con eso después se hace un avance de lo que se lleva y se arman los estados de pagos también, resguardado con otros documentos que son protocolos y otras cosas. Y ahora, por ejemplo, trabajo en un proyecto minero que es grande igual, que es una ampliación de un botadero de una mina Ujú. que estaba programado. Tenía una programación general, pero cada empresa que llegue a ejecutar cada etapa de ese proyecto en la mina tiene una programación propia. Entonces se va, ¿cómo se dice? Se van adaptando los plazos de ejecución, depende de cada empresa ejecutar. Correcto. Hiciste un concepto que se llama programa en general, digamos, y también hay algunas veces donde se utiliza programas de proyecto que se llaman, donde se utiliza la carta GAN y carta GAN individuales, ¿sí? Uno podría tener una carta GAN incluso de cada área, una carta GAN chiquitita de cada área que la lleve muy bien afinada, y después hay una carta GAN de proyecto que se llama, que es como el programa de proyecto, que en definitiva es una carta GAN que reúne todas las cartas GAN chiquititas. Correcto. Entonces, es muy bueno también eso porque uno va viendo, de acuerdo, digamos, uno tiene no sé, la mirada del o sea, 60% del proyecto en ejecución, y probablemente a lo mejor hay una de las áreas donde está más débil y está atrasada y le puede pegar a la otra, pero tú te das cuenta de inmediato porque puedes abrir esa carta en específico y ver cuál es la actividad que está retrasando el proyecto en general. Que incluso uno podría decir que todavía ni siquiera eh, se ha materializado ese atraso, pero ya lo puedes prever. Entonces, es muy buena esa visión, un poquito más arriba, porque más uno puede, ¿cierto?, colapsar, digamos, digamos, las actividades de las cartas Gantt y uno va viendo exactamente dónde puede estar ¿cómo se llama? El atraso. Es muy buen ejercicio y qué bueno que ustedes lo ocupen, así como dice Dixon. La verdad es que es una herramienta muy buena, ayuda mucho digamos, a la gestión de proyectos. Y Dixon también dijo algo importante, que además uno podría colocar dentro de la carta GAN los hitos, que por supuesto los tiene, pero esos hitos incluso asociarlos a hitos de pago. Entonces, súper clarito para todo el mundo. Si el hito 4 de 10 está ok y está ok por todos, entonces significa que ese hito se paga. De lo contrario, si falta algo, porque la carta GAN lo va a decir, simplemente no se paga. Y es información que es transparente para todos. Es muy buena la carta GAN en ese sentido. Lo que pasa es que hay que tener la metodología, a propósito de metodología. Pueden volver ahí, hay una parte que me gustó donde ustedes hablaban ahí de que digamos, la carta GAN donde aparecían esa, justo. No anterior, no, la siguiente. Esa, la herramienta de metodología. Ahí ustedes mencionan algunas, digamos, obviamente una de ellas, una de las más conocidas, ¿cierto? La que trae la suite de Microsoft Project, y esa, digamos, digamos, es parte, digamos, de la licencia. Pero efectivamente hay otras. Y ahí hay una, fíjense que ahí está lo que dice metodologías ágiles, o sea, más encima la que está ahí al ladito, digamos, allá, donde dice metodologías ágiles como Scrum y Kanban, ¿cierto? Puede integrarse con la carta GAN. Imagínense, o sea, lo que estamos justamente estudiando, lo que acabamos de ver, la unidad 1, está relacionado con esto también, porque efectivamente uno puede hacer una sincronía entre la carta Gantt con la metodología ágil. Ayuda mucho también en esto, y a propósito, digamos, de estas ceremonias, ¿cierto? Del daily, del scrum y del sprint, uno puede ir llevando perfectamente por ejemplo, uno podría decir dentro de la carta Gantt, Dixon y Nicolás, uno podría decir ahí, sprint 1. ¿En qué comprende? Comprende todo esto, no sé, esta fase, estas etapas, listo. Sprint 2, esta, y así, y uno tener, no sé, 10 sprints. Y después lo que ustedes hacen diariamente es revisar que esto se vaya cumpliendo y a la vuelta de 2 semanas, cuando se concluya ese sprint, que dijimos más o menos que es el tiempo digamos, que tiene un sprint, uno podría decir, perfecto, este sprint está listo, sí, terminó, perfecto. Incluso uno podría ponerle ahí, abajito del término, en la actividad del término del sprint, primero que esté todo el mundo de acuerdo, ¿cierto? El product owner, ¿cierto? Y por supuesto, digamos, el equipo Scrum y más todo, digamos, ahí el Scrum Master y todo. Y si estamos ok con eso, incluso poner un hito abajito que diga hito de pago. O sea, uno puede hacer esto justamente con lo que estamos estudiando en este instante. Les agradezco la presentación. Yo imagino, no sé si todos los que estamos acá han trabajado con carta, perdón, Dixon y Nicolás, terminó la presentación, ¿no? Sí, profe. Sí. Gracias. Y después no sé si me la pueden enviar para dejarla ahí junto Ya se la mandamos. Perfecto, listo, muchas gracias. Ahí la puedo subir ahí al sitio, digamos, al aula virtual. Sí. Sí, sí, profe. Perfecto, muchas gracias. No sé si todos los que estamos acá han trabajado con carta Gantt.
O hay alguien, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Hay alguien que nunca ha trabajado con carta Gantt? ¿Que no sabía qué era la carta Gantt? ¿Que es primera vez que ve que escucha el concepto de carta Gantt? ¿Que sea la primera vez? ¿Hay alguien de aquí? ¿Que fue la primera vez que escuchó la palabra o el concepto carta Gantt? ¿O todos lo conocen? Y Por todos mi lo, parte, todos lo han sí, yo usado. creo que todos los que trabajamos en topografía Sí. geomensurada trabajamos con la carta del GAN, alguna variable de, con Ya, otro nombre, perfecto. que sea una carta GAN al final del día. Perfecto. Claro, porque uno podría hacerlo aquí de esta forma, utilizando alguna de estas herramientas que mostraron, digamos, ahí Dixon y Nicolás, pero uno podría incluso llevarlo en un Excel. Esto mismo llevarlo en un Excel. Ya, ok, no es carta no, es un poquito más rústico, pero pero el concepto es el mismo. Es donde es control del proyecto, donde llevo el control de las actividades, quién va a estar responsable, cuánto tiempo dura esa actividad y si me puedo ir dando cuenta del atraso. Ahí Bárbara comentó que yo lo había escuchado, pero no he trabajado directamente con ella. Perfecto, Bárbara. La idea, digamos, de estas presentaciones es justamente dar un poquito más a conocer herramientas como esta, que son muy útiles para gestión de proyectos. Y si lo quisiéramos llevar allá al ejemplo que estamos viendo recién de lo que vimos ahí en la solemne, uno podría perfectamente llevar una carta Gantt del viaje, digamos, desde que comenzó, digamos, la travesía de Inglaterra hasta la Antártida y ver todo digamos, el trayecto planificado que tenía Shackleton en su bitácora de viaje. Entonces, uno podría decir, perfecto, cuando uno llega a determinado momento, por ejemplo, las cartas GAN también tienen, por eso es importante algunos conceptos de la carta GAN, que es, por ejemplo, el hito. Cuando uno marca hitos dentro de la carta GAN, es justamente esa detención, hito, eso es, digamos, pero ahora desde el punto de vista formal, hay un hito que me marca, digamos, una detención y evalúo lo que está hacia arriba, ¿no? Se cumplió, digamos, este hito en buena medida o no, qué problemas hubo, si es que no se cumplió, por qué, cuáles son responsables, cómo se enmienda ese problema, porque de ser así, eh, la idea es poder resolverlo antes para no afectar la actividad que viene, la siguiente, digamos, ¿sí? Porque lo contrario, si no, en ese instante se tiene que desplazar todo y hay un concepto que ustedes no nombraron, sí, ahí Dixon y Nicolás, que se llama línea base. Cuando uno parte un proyecto, o sea, pensemos en Shackleton, en este proyecto de Endurance, del barco, ¿cierto? La línea base era cuando él salió del puerto allá en Inglaterra. Cuando zarpó y dijo voy a llegar allá a la Antártida, él se trazó, digamos, un tiempo y uno podría decir, bien, voy a hacer un ejemplo, le voy a demorar un año en llegar, 365 días y aquí está el detalle, ¿ya? Y puedo ir con la carta GAN, puedo decir, mira, estos son los hitos, voy a pasar por tales islas, voy a hacer todo esto hasta finalmente llegar allá a la Antártida. Y y tengo una línea base, 365 días, pero por ahí podría tener alguna desviación porque me encontré con algún problema, porque se me echó a perder el barco, que tuve que reabastecerme, que tuve que ir a lo mejor tuve una enfermedad de la tripulación, tuve que, digamos, desembarcar en un lugar donde no tenía previsto, etcétera. Pueden haber un montón de problemas, temporales, tempestades, etcétera. Averías del barco, lo que sea. Y eso eventualmente podría retrasar el barco. Cuando eso pasa, la línea base cambió, porque ya no es la línea base original. Entonces, uno tiene que, comillas, dar cuenta de por qué cambió la línea base, ¿sí? Y uno lo tiene que explicar. Cambió por esta razón. Y genera una nueva línea base, ¿sí? Es una herramienta muy poderosa ¿cómo se llama? Una carta GAN porque denota la gestión del proyecto. Denota la gestión del proyecto y lo hace ser interesante. ¿Ya? Eso. Muchas gracias entonces, Dixon, ahí, y por la presentación y a Nicolás, ¿ya? Bien, estimados, ¿les parece? No sé qué les parece. Hacemos el break de inmediato y de esa manera volvemos ¿cómo se llama? La clase en unos 15 minutos más. Recording Y stopped. ¿cómo se llama? Y nos juntamos ahí y hacemos ahí el resto de la clase de una vez. ¿Les parece? Para no estar interrumpiendo entre medio. Sí, perfecto, profe. Me tomas un tecito. ¿Sí? Gracias. Eso, a tomarse un tecito, ¿no? Muy bien, pues nos vemos entonces en un par de minutos más, unos 15 minutos más por ahí para poder retomar ya la clase. ¿Les parece? Ok, profe, gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Están por ahí? Hola, profe. Sí. Perfecto. Sí, profesor. Muy bien. Sí, sí, profe, por acá. Excelente. Ya, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Entonces, estamos parados acá. en- Estamos parados acá. Entonces,
Ahí sí, avísenme si ven, digamos, ahí donde nos quedamos antes, ¿sí? ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Súper bien, perfecto. Recording in Bien, progress. entonces, continuando, a ver si se ve esto aquí. El mundo al instante. Se escuchó y se dio, ¿cierto? Sí, profe, perfecto. Muy bien. Vamos a ver si esto funciona Potencia así. tu rutina antimanchas. Nuevo Eucerin Antipigment Gel Limpiador. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Profesor, disculpe, el audio se escucha mal. ¿Se escucha mal la música que está detrás? Que no sé, es música, ¿cierto? Porque no sé si Sí. era música o alguien estaba hablando. ¿Era música No, entonces? era música, sí, pura música. A lo mejor es la señal de Bárbara, porque ya se escuchaba bien. ¿Se escucha bien? Al final se encuentra entrecortado, pero casi todo el video se escucha bien, sí. Ya, a ver, vamos, sigamos aquí, a ver. Bien, después de esta, ¿cierto? De esta eh, belleza de lugares, que es básicamente todo nuestro Chile, que estamos ahí llenos de cordilleras, que desde Arica a Punta Arenas estamos rodeados de nuestra maravillosa cordillera de los Andes. La historia de Lipi, no sé si la comentamos el año pasado algo, pero aquí les traigo algunas novedades respecto a esta historia. ¿Alguien conoce la historia de Reinaldo Lippi? Este emprendedor, eh, persona chilena, claramente, que tal como dice ahí, auge y caída de este emprendedor. ¿Alguien conoce la historia de esta persona, Reinaldo Lippi? No por O sea, acá, yo la conozco a grandes rasgos, la historia. Ya, Creo que ahora tiene una marca nueva, igual el caballero, claro, que ya no es parte de la empresa de Lipi, no sé qué le habrá pasado ahí, pero algo así. así es, exactamente verdad. Bueno, para resumir, la historia es un poco larga, digamos, pero la idea, digamos, solamente contar algunos detalles que son interesantes justamente a propósito de nuestros emprendimientos. La historia de él básicamente es que termina el colegio, durante digamos, parte de su infancia, adolescencia, la mamá cosía y él aprendió a coser en máquina de coser y hacía algunas cosas ahí particulares. Solo que cuando terminó el colegio, él dijo, me voy a dedicar a esto, digamos, un poco, digamos, a este trabajo. Pero estaba haciendo otras actividades y de pronto entonces se encontró con que podía desarrollar esto de dedicarse, digamos, al arte entre el diseño y la confección de ropa. Pero en particular, lo que tiene que ver con la montaña, digamos, por eso ahí el video, porque descubrió que había un nicho en los años 80 que no estaba cubierto por nadie. En aquellos años, recuerden que andar con ropa autor era absolutamente inédito. Hoy por hoy, probablemente más de algunos de ustedes, hoy incluso anda vestido con ropa autor porque es más cómoda, más liviana, más, digamos, se adecua al entorno, al exterior, ¿cierto? Si llueve, se puede secar rápido, si se moja, también se seca, si hace calor, es fresquita la ropa. Entonces, es muy liviana, como digo, además. Entonces, pero en aquellos años era distinto. No había, digamos, estaba más bien, era de nicho, era situado para los montañistas, para los escaladores, ¿cierto? Ahí estaba. Y él decide entonces adentrarse en ese mundo que, como digo, no estaba cubierto. Y ahí en Avenida Italia, donde ahí aparece la calle Caupolicana, y en la esquinita, en esa casa, al ladito de esa casa roja que se ve por ahí, estaba el taller de Reinaldo Lippi. Con su señora, Vidalina, hicieron la empresa Lippi. Así se llamó originalmente y así se formó. Su nombre, o sea, el nombre de la empresa era su apellido, por lo tanto, todo el mundo lo conocía como Lippi, 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 por lo tanto,
le colocó Lippi. De hecho, la primera mochila que él hizo en un momento determinado, por ahí la historia la cuenta, es que había alguien que necesitaba justamente tener una expedición, me parece que era no sé si era el Everest o al K2 por ahí, de estas expediciones grandes, y él dijo, yo puedo hacer la primera mochila, digamos. O sea, en realidad la historia es un poquito antes, digamos. Él hizo su primera mochila así de ropa de tela ¿cómo se llama? De paracaídas y las confeccionó. Y como no tenía marca, le puso digamos, le cosió, digamos, su apellido y ya quedó Lippi, todo el mundo empezó a conocer con Lippi. Después esto se empezó, digamos, a agrandar y básicamente después ya digamos, su empresa, su taller, tenía gente, digamos, que trabajaba con él, ¿cierto? Su señora ahí todavía. Y era una empresa. Ya después, digamos, le mandaban a hacer, las otras empresas, digamos, empezó en aquellos años, ya después pasamos a los 90, en los 2000, como que él vio que necesitaba crecer. Y para crecer, él tenía todo el conocimiento, tenía todos los contactos, tenía todo, y por lo tanto necesitaba capital para poder tener más, tener digamos, algunas sucursales donde vender, alguna tienda para, etcétera, capital. Y no se logró nada mejor que dos personas, digamos, se acercaron a él y le propusieron esto mismo. Oye, no te preocupes, nosotros tenemos el capital, te podemos ayudar a la gestión de la empresa y tú colocas toda tu invención, ¿cierto? Tu creatividad y nosotros te ayudamos en la otra parte que a ti que es un poquito más de para ti, tanto la plata, que tenían la plata, y además digamos, podían gestionar mejor, tenían más contactos. Bueno, él ya había ido varias veces, digamos, a China, había recorrido gran parte del mundo, también estuvo en Vietnam, en Tailandia, en el sudeste asiático, también buscando proveedores. O sea, el tipo antes de todo era realmente y sigue siendo una persona muy inquieta en ese sentido, desde el punto de vista de su quehacer. Entonces, llega, se asocia con estas personas y ahí viene, y por eso hago el paréntesis aquí, viene de ello el error, que es que él firmó un contrato con estas personas donde firmó sin saber, sin siquiera asesorarse con un abogado que entendiera la parte, digamos, legal, digamos, y que le ayudara a él, porque él no lo entendía, él solamente se dedicaba a crear, ¿cierto? Y a inventar. Pero esa otra parte, por supuesto, no lo sabía y no tuvo buenos asesores. Y firmó finalmente un contrato donde, en síntesis, perdió su empresa, porque esas otras personas pasaban a ser dueños de la empresa y tomar las decisiones de la empresa, de su empresa, Lippi, como tal, su nombre, su apellido, ya él no la podía manejar y por lo tanto eran estas otras personas. Claro, ¿cómo llega a eso? Porque no quiero decir ambición, sino simplemente la posibilidad de expandirse y salir un poquito más, digamos, al resto, digamos, a lo menos en Chile y probablemente, digamos, en otros países aledaños, donde su marca y su prestigio estaba muy bien, digamos, señalado. Tenía muy buen, y sigue teniendo, digamos. Entre otras cosas porque Lippi tenía y sigue teniendo una característica que es de muy alta calidad cada una de sus prendas. Estoy hablando del Lippi antes de que, o sea, la original. Y una de los eslogans que decía, esta es ropa y todo lo que hace Lippi es de por vida. Si por lo tanto se te echó a perder un cierre, tráelo y nosotros lo cambiamos y sin costo, porque es de por vida. Esto no garantía 100% de por vida. No te vamos a cobrar si se te echó a perder un cierre. Me pasó, yo me compré una mochila Lippi en los años 90, todavía la tengo, y con esa salgo a viajar, paseo y lo que sea. Y de una vez me pasó justamente que se me echó a perder ahí una parte digamos, del cierre y todo. Lo llevé, se había molido también una parte del forro ahí. Me la dejaron, me dijeron, no te preocupes, ven a buscarla una semana más. La fui a buscar, cero costo, y ahí estaba de nuevo y todavía sigue funcionando. Entonces, cuando una empresa, cuando un emprendimiento tiene ese eslogan y además lo cumple, lo más probable es que uno recomiende, oye, tuve muy buena experiencia, me gustó, chiquitito, digamos, todavía, y personalizado. Él me atendió, me acuerdo, un par de veces, conversamos, yo volví, bueno, conversé con la señora, me acuerdo que nosotros en esa oportunidad íbamos a ir a viajar a un lugar, digamos, con mi señora, y él nos pasó, digamos, un libro de estos trotamundos que uno va, y guías de turismo, bueno, etcétera. Entonces, de verdad que muy, digamos, personalizado y todo, pero pasó esto y finalmente perdió todo, y después es más ellos, estas personas, efectivamente habían dentro de las cláusulas, digamos, él no podía divulgar los entretelones de esta negociación, fue parte del acuerdo, pero Lippi parece que o no lo entendió, simplemente, digamos, ¿sabes? Que mandó todo, digamos, a la punta del cerro, literalmente hablando, y dijo algunas cosas, digamos, de hecho aquí lo deja el enlace, digamos, en su historia, véanla, interesante, y lo demandaron. Estas personas lo demandaron y tiene que pagar algo así, una cifra 150 millones de pesos, 160 millones de pesos, por haber no cumplido una de las cláusulas que tenía. Entonces, bueno, después, entre otras cosas, también después se separó la señora, digamos, bueno, una serie de cosas también personales. Y la señora hizo esta empresa, se llama Hueque, una empresa también de ropa outdoor. También tiene, digamos, comparte de las personas ahí que trabajaban antes, por supuesto, el resto
tuvieron que desarmar todo, ¿cierto? El taller se fue, digamos, de ahí, ya no está en Avenida Italia, ahora es un restaurante ahí en Avenida Italia. Bueno, y hace cuestión de como un año atrás, volvió, así como dice Bárbara, volvió a, a reinventar algo, a reinventarse. Y inventó esta nueva, digamos, empresa, se llama Ofki, ¿sí? Así como el Istmo, ¿no? Ofki, y está haciendo en particular ahora una mochila. Ahí de hecho hay videos, se los voy a dejar también ahí para que también lo vean. Se fijan cómo ha cambiado, digamos, ese era el Lipi más, un poquito hace un par de años atrás, digamos. Hoy día está un poco mayor, pero sigue inventando cosas y sigue con los deseos de innovar, de emprender. Su espíritu es así. Entonces, hoy por hoy está en esta empresa que creó, que se llama Ofki, como digo, y dedicado primero a las mochilas de alta calidad, de muy alta tecnología también, con mucho diseño, porque como él usa sus artículos, entonces sabe las necesidades que tiene, digamos, de los bolsillos, la forma, digamos, dónde irían más fácil para poder, digamos, colocárselas, etcétera, los compartimentos que tiene adentro, la impermeabilidad, etcétera. O sea, el diseño está dado no porque alguien se lo dijo, sino porque él lo ha experimentado. Entonces, hay algo de esto que quería yo compartir con ustedes, porque cuando uno va y emprende algo, en la medida en que uno esté convencido de que ese es el camino para poder, así estilo Shackleton, de que ese es el objetivo, bueno, uno hace todo lo posible para que eso se cumpla. Entonces, contra viento y marea. En el caso de Shackleton ya vimos todo digamos, lo que pasó, digamos, en la travesía. Y aquí en el caso de Reinaldo Lippi, o sea, al punto que perdió su empresa, no es dueño, entonces todo el mundo, todavía él le dice, la anécdota es que todavía hay gente que le reclama y le manda correos a él diciéndole, oye, tu pantalón, tu zapato, Lippi, salió malo, ¿a quién le tengo que reclamar? Y él le dice, esto ya no es mi empresa, yo ya no pertenezco a esto, entonces anda a la tienda, digamos, no, yo ya soy parte de eso. Entonces, experiencias de que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado cuando uno quiere dar ese salto un poquito más allá para poder entonces tener una exposición mayor y que además se invierte capital ahí, pero además la parte legal, por favor, esto ya es el desde, tienen que hacerse asesorar por gente, digamos, experta en esto. De lo contrario, puede producirse cualquier, digamos, tropiezo y la idea es justamente que digamos, eso no ocurra, porque lo puede pasar muy mal y él lo pasó bastante mal. Les quería comentar este, ¿cómo se llama? Breve capítulo, breve historia, pero que nos ayuda porque es alguien cercano, además. No es el típico caso que uno ve allá mira, el caso de estudio, en Estados Unidos pasó que ya si la línea aérea tanto, una vez quebró, y es verdad, digamos, quedó un problema ahí técnico con las empresas grandes del área civil, digamos, estadounidense. Sí, un caso de estudio, que cuando uno dice estudios de gestión, digamos, de casos de estudio, ese es uno, digamos, cómo se llegó a eso. Pero en vez de ir a Estados Unidos, que uno de pronto, digamos, un poco más distinto, digamos, el, el, el ámbito no está tan cercano, prefiero algo más aquí, más terrenal y absolutamente real y además contemporáneo. O sea, esto sucedió hace 15 años atrás, digamos, cuando 20, digamos, estaba funcionando, hace 15 o 10 tuvo este problema y ahora, hace un año, incluso diría yo que menos, así como mitad del año pasado, creó esta empresa que se llama Ofki y como digo está dedicada a las mochilas. ¿Ya? Así que les comparto esto para que lo tengamos en cuenta y para que lo tengamos en cuenta en nuestros propios emprendimientos. No sé si alguien quiere hacer un comentario antes. ¿No? Bien, si no, pasemos, digamos, digamos, al repaso bien rapidito, que son las emociones, ¿cierto? Son las predisposiciones para la acción, ¿cierto? Recuerde que en función de un relato, de una historia, de una instrucción, de algo que yo escucho, en función de eso me predispongo, ¿cierto? Y cómo estoy, digamos, preparado para para esa acción, va a depender de cómo me encuentre yo ese día, en ese momento, para poder a lo mejor escuchar lo mismo, pero como por mí están pasando emociones, me voy a comportar de una manera distinta, ¿ya? Por eso es tan importante como líder identificar, saber cómo se encuentra esa persona que está dependiendo de nosotros. Y las principales, digamos, capacidades, que ya las vimos también en la solemne, ¿cierto? De las principales capacidades de la inteligencia emocional. ¿Cierto? Conocer las propias emociones, manejar esas emociones, la propia motivación, qué es lo que me motiva, algo así como lípida, qué es lo que lo motiva para seguir adelante y desde el fondo volver a reinventarse y hacer un nuevo emprendimiento y todo. Reconocer las emociones de los demás y, por supuesto, manejar las emociones. ¿Qué son los estados de ánimo, cierto? ¿Qué son los estados de ánimo? Son estas emociones que se instalan, ¿cierto? En nosotros, en todos los humanos, ¿cierto? A través del tiempo. Y duran, en algunos casos duran un poco más, un poco menos, también dependiendo como del contexto, ¿cierto? Y
básicamente uno los puede identificar así como estos estados de ánimo, así como la desconfianza, siempre esa persona que desconfía de todo el mundo, porque probablemente le sucedió algo atrás que hace que todo lo que venga hacia adelante desconfíe, porque probablemente tuvo una mala experiencia, ¿cierto? Mismo caso con la nostalgia, probablemente en aquellos momentos nostálgicos de tristeza, uno evoque probablemente así como la imagen aquí, un atardecer, ¿cierto? Melancólico, también así como reflexión. eh, yo hace unos días atrás tuve uno de mis mejores amigos, lamentablemente falleció, y bueno, una tremenda pena, una tremenda tristeza. La vida continúa y quedamos básicamente los que podamos aquí recordar, digamos, a las personas y recordarlos, digamos, de todo lo que uno se hizo en conjunto, cuál fue su legado, todo eso es parte de las emociones. Esos son nuestros estados de ánimo que, como digo, permanecen durante un tiempo determinado en función de algo. En el mismo caso, la alegría, digamos, si también volví recién de vacaciones o estoy en vacaciones, ¿cierto? Es mi estado de ánimo distinto, digamos, porque estoy en un lugar que es agradable, ya sea, digamos, porque me gusta la montaña y voy y recorro cerros y voy a las altas cumbres, o voy a la playa, o voy a la nieve, o simplemente camino por un lugar. A mí, por ejemplo, el centro de Santiago me encanta, encuentro que es un lugar que uno tiene que visitar cada vez con mayor profundidad y con el tiempo y no con el ajetreo. Entonces, ir, recorrerlo, observar, digamos, por ahí puede estar a lo mejor un poco... ¿cómo se llama? A lo mejor no tan limpio, lo que sea, pero tratar también de reconocer los edificios, las calles, digamos, lo que ha pasado ¿cómo se llama? En las calles, por qué se nombran así, por qué tienen ese nombre las calles, los recorridos de las micros, las estaciones del metro, tomarse un día el metro y recorrer de una estación a otra, recorrer toda la línea, digamos, y mirarla. Son formas de ir también disfrutando y también cambiando nuestros estados de ánimo en forma un poquito más permanente. ¿Ya? Están nosotros, no hay a haber nadie que va a venir a tocar la puerta y decir, no, hagámoslo cada uno. Es muy importante destacar que no hay estados no hay emociones o estados de ánimo buenos y malos. No existe esa categoría. No es que uno diga, no, mira, es que la nostalgia, la tristeza es mala. No, al contrario. Esto mismo que acabo de comentar, digamos, de esta pérdida de este amigo, sin duda, digamos, es una tragedia, es algo eh, que uno no espera que ocurra. La vida, digamos, tiene ciclos. Este es uno, tiene etapas. Pero no es bueno ni malo, sino más bien nos tiene que llevar también como a la reflexión, ¿cierto? Entonces son estas emocionalidades, ¿cierto? Por los cuales estamos constituidos, ¿cierto? Y que nos abren, como dice ahí, o cierran posibilidades, ¿cierto? De acción. Entonces, por eso de nuevo, esta visión del líder, de que nosotros, digamos, con nuestro eh, tino, criterio, tacto, para poder identificar cómo está una persona en nuestro equipo de trabajo, para justamente posibilitar una acción, bueno, entonces yo tengo que ser capaz en qué frecuencia está esa persona. Y en función de eso, en ese contexto, abro, digamos, esa posibilidad y por lo tanto conduzco la actividad que yo quiero realizar. Por eso es tan importante esto, ¿sí? Esto no es que sea antojadizo, porque de lo contrario, así como decíamos antes, me parece que Claudio Eduardo lo decía por ahí, claro, uno podría decir que Shackleton era un mal líder, porque no se preocupó nada de esto. Capaz que sí, y capaz que él observó esto y dijo, ¿sabes qué? Esto en este instante soy un líder autocrático, lidero esto de esta manera, y a lo mejor ¿cómo se llama? En toda la travesía, más de alguna conversación en profundidad tuvo con alguno, no solamente digamos, con parte de la tripulación. Entonces, evidentemente esto hace que uno esto lo considere como parte de sus herramientas para poder justamente conducir a los equipos de trabajo. De nuevo, esto no es antojadizo, es parte de nuestro quehacer y tenemos que ser capaces de reconocerlo y utilizarlo bien. ¿Ya? Sigamos. Bruselas. ¿Qué es Bruselas? Aparte, digamos, del comestible que hay por ahí. ¿Qué es Bruselas? Un lugar. Un lugar. Muy bien. ¿Dónde? ¿En qué ¿No es de parte? Bélgica? Bélgica, ¿no? Muy bien. Capital de Bélgica. Muy Bélgica. bien. La capital de Bélgica. Muy bien. Excelente. Ustedes están cerquita de la geografía. Ustedes están dentro de la carrera, ustedes tienen ramos de geografía, ¿cierto? Fotografía, seguro. Sí. Bueno, obviamente, uno tiene que reconocer en el mapa más o menos, digamos, los lugares donde están. Efectivamente, Bruselas está en la capital de Bélgica, está ahí arribita, en la parte superior de Europa. Y allí se hizo un experimento hace años atrás, que probablemente más de alguno de ustedes lo conozca, que es este caso de que la felicidad comienza con una sonrisa, donde esto de aquí, déjenme ver si esto me funciona. ¿Se escucha? ¿No? ¿Se ve? Sí, se escucha, profe, pero no se ve. ¿No se ve? Esperemos un poquito. Vamos a pararlo.
Aquí lo voy a compartir. Por un minutito. A ver. Sí. Ahí sí. Sí, profe, ahí sí. ¿Hay ganas de seguir viendo? ¿Lo había visto alguna vez ese? No. No. ¿No? Bueno, esto es un experimento, esto es algo real que sucedió en el metro, ahí justamente en Bruselas. Una persona se sube al metro, ¿cierto? Y empieza, digamos, de poco, digamos, empieza digamos, a leer un texto, empieza digamos, a sonreír, después a reírse un poco más fuerte, y así como lo escucharon y lo vieron ahí. Y contagia a todo el resto del vagón. Entonces, eso es intervenir, claro, es una intervención en este caso urbana, en un metro, digamos, y la gente digamos, no se conoce, pero todos después están en la misma frecuencia, y además se fijaron que algunos al comienzo como que, primero, digamos, que este tipo está riendo solo, digamos, y después algunos se empiezan a mirar y se van sumando, se van sumando. Entonces, esto que parece, digamos, como experimento, que es tal cual, digamos, que la felicidad comienza con nosotros, lamentablemente, digamos, digo lamentablemente, digamos, pero en realidad que está auspiciado por una bebida gaseosa, pero esto, independiente, digamos, que sea esa bebida gaseosa o no, debería ser el común, digamos. Uno debería eh, poder transmitir esto mismo, pero como algo eh, que o sea, lo que quiere decir con esto es que el poder que uno tiene de poder influir en un vagón de personas que solo deben ser más allá de 50, no sé, en uno, imagínense lo que significa en los equipos de trabajo, donde uno tiene, a lo mejor son menos personas, y que uno es capaz de influir en el otro solo con este caso con una sonrisa, con algo que uno puede cambiar el estado de ánimo del otro. Y eso es tremendamente potente. Tremendamente potente. De hecho, uno lo puede practicar también desde lo mismo, digamos, de la familia, los amigos, de pronto hacer algo inesperado, a ver cuál es la reacción del otro. Y cuando eso pasa, ahí uno dice el poder que uno tiene en las manos, cuando uno tiene equipos de trabajo a cargo, entonces uno dice, vaya, si yo ando mal, y si yo ando, entonces evidentemente el resto va a andar en la misma frecuencia y sintonía. Si yo pido mal las cosas, o si no las pido no sé, y grito, o soy demasiado déspota, digamos, en solicitar algo, obviamente la respuesta a eso va a ser la misma. Entonces, perdón, eso significa que esto tiene que ver con las frecuencias. Entonces, el mensaje es, si somos capaces de hacer sonreír o de reír, básicamente, de carcajadas, en un vagón, digamos, de tren, imagínense lo potente que puede ser, llegar a ser en los equipos de trabajo. O sea, es muy potente. Entonces, y eso tenemos el poder cada uno de nosotros, de hacerlo, de llevarlo a cabo, de poder entonces hacerlo de una manera distinta. ¿Sí? De una manera distinta que positivamente digo, afecte a los demás. Entonces, básicamente, nosotros, ¿ah? Así como el flautista de Hamelin, tenemos esta capacidad de poder liderar. ¿Qué es entonces el liderazgo? ¿Ah? Es un arte, es un arte. Y por eso estamos aquí, porque a esta altura hemos incorporado cosas concretas, como la metodología, el Scrum, todo eso, ¿cierto? Pero también hemos incorporado esa otra parte, más, así como lo decíamos el otro día en la clase, estas habilidades más blandas. Porque el liderazgo actual, ¿sí? No es el liderazgo tampoco desde antes, pero el liderazgo actual nos lleva a poder incorporar estas otras dimensiones de la vida humana, de nuestras características humanas, que son las emociones. Entonces, miren, hacer posible lo que antes no lo era. O sea, no existía esto y ahora sí existe. ¿Y por qué? Porque nosotros, ustedes, fuimos capaces de conducir al equipo de personas en algo, en una dirección y no en otra. Y entonces fuimos capaces de habilitar un ámbito, un ambiente, un ecosistema, como quisiéramos llamarlo, y propiciar aquello, no le estamos pidiendo permiso a nadie, lo estamos haciendo nosotros, posibilitando nosotros. Ese es el mensaje, ¿de acuerdo? Y mira, esto y por eso remarqué, queridas y queridos alumnos, mira,
los líderes necesitan integridad. Es obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, obvio lo que estoy diciendo. Pero es tan importante, y por eso lo remarqué, porque necesitamos alinear aquí lo que yo quiero, o sea, mis intereses, ¿cierto? Con los de la empresa, de la organización, del equipo, lo que sea, ¿cierto? Y juntos esto lo tengo que mezclar para poder entonces crear este clima, este ámbito, este ecosistema, para que todos nos beneficiemos de este. Y no solamente una parte, porque de lo contrario, cuando sucede estas asimetrías, ¿cierto? Cuando no es simétrico ¿cómo se llama? El ambiente, que a lo mejor es muy bueno para uno, pero a lo mejor es malo para uno o dos. Lo que hoy día se conoce en los colegios, precisamente con nuestro tema del bullying, ¿cierto? Hay 40 alumnos y a lo mejor hay uno o dos que lo están pasando mal. La pregunta es, entonces los líderes de esos establecimientos deberían ser capaces de tener esta integridad entre que uno dice, ok, ¿qué tengo que hacer para que todo el grupo curso, ¿cierto?, funcione de manera tal que todos nos beneficiemos de esto, sabiendo que cada de esos 40 alumnos, alumnas, son un universo en sí mismo. Y allí está la capacidad de cada uno de estos líderes de poder entonces influir, de modo que esto sea eh, un, eh, un, un grupo curso en este caso, o si estoy hablando de un equipo de trabajo, que esté bien amalgamado, ¿sí? Que esté bien conformado y no de manera, y no de manera aislada. O sea, tener en consideración a todos. Es difícil. Permiso, voy aquí a mutear aquí a Luis, que discúlpame, Luis, ahí. Eh, entonces, tengo que ser capaz de reconocer aquello y además tener, como digo, esta integridad entre los dos mundos, entre lo que a mí me pasa también con el de la empresa o grupo donde estoy. Es tan relevante esto porque, de nuevo, lo hemos visto. Cada vez que algún líder no conduzca de manera y con el ejemplo y que sea íntegro, los equipos se desarman o no dan el 100% porque, de nuevo, ven que el líder no lo representa. Entonces, obviamente, hay una separación, ¿cierto? Y ya estoy ahí solo porque en realidad hay un contrato, digamos, que entre el empleador y el trabajador, y estoy por eso, pero no porque realmente me motive estar ahí. ¿Se fijan? Por eso es tan importante construir la imagen, pero además que esa imagen sea consistente, íntegra entre mis acciones, ¿cierto? Y lo que yo relato, ¿cierto? Lo que yo voy diciendo. Entre lo que yo digo y lo que hago, tiene que ser consistente. Sabiendo que somos humanos y podemos tener contradicción y todo eso. Pero eso es lo que nos marca. De lo contrario, obviamente, a la otra esquina vamos a tener personas que o no van a hacer lo que nosotros queremos, o van a estar trabajando contra pelo, y no es lo que queremos. ¿De acuerdo? Entonces, este nuevo liderazgo, lo que les decía yo, estos tiempos actuales, ¿cierto? Así como el ajedrez aquí, que es una estrategia, ¿sí? El ajedrez en su ADN tiene el concepto de estrategia. Lo importante de los liderazgos actuales es que la importancia de las emociones es tan importante porque de esa manera, entonces, permite que obtener, como les digo, lo mejor de las personas, ¿cierto? Y conducirlas para poder, entonces, llevarlas a buen éxito, ¿sí? Y particularmente, bueno, lo otro, digamos, que tiene que ver con que uno logra ambientes de trabajo eficientes, muy buenos ambientes de trabajo, y por supuesto, se logran automáticamente los objetivos que estaban trazados, que se trazan las organizaciones. Entonces, una cosa lleva a la otra, es lo que quiero decir. Entonces, por eso es tan importante nuestro rol. O sea, si lo queremos llevar a la metodología, así como antes decía ahí un compañero, oye, si yo soy Claudio, mira, si este va a ser el rol del Scrum Master, ok, listo, yo tomo ese rol de Scrum Master, si lo llevo a la metodología Scrum, o de jefe de proyecto, o de Project Manager, como le quieran llamar. Si yo tomo ese rol, o sea, si ustedes toman ese rol, eso significa que yo tengo mucha responsabilidad con mi equipo de trabajo. Entonces, no basta solamente con saludar a la mañana y después, chao, chao, que te vaya bien mañana. Circundan muchas cosas. Y siempre estamos a la vista de nuestro equipo de trabajo. Siempre estamos siendo evaluados por nuestro equipo de trabajo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ser, así como hacíamos en la lámina anterior, íntegros. Digo algo y además también ejecuto eso mismo. Soy consistente. Los equipos, nosotros, las personas, y particularmente nosotros los humanos, somos muy perceptivos. Cuando hay algo que, ustedes también lo han escuchado, es que el jefe está diciendo algo que en realidad no es así. Y se percibe, se siente. Eso, tenemos nosotros esa capacidad sensorial, que tiene que ver con emociones. Bueno, soy capaz de sentir aquello. Es lo mismo que en las relaciones humanas, digamos, ¿cierto? Cuando una persona no te está diciendo la verdad, ¿cierto? O te está lavando como sobremanera, no me está diciendo todo, ¿sí? Se percibe. Lo mismo aquí. Hay que tener mucho ojo, sobre todo, digamos, porque son personas. Y a propósito de personas, a propósito de que yo tengo que identificar a la persona, saber en qué estado de ánimo viene y todo, detrás de esto, cada una de esas personas tiene necesidades. O sea, los que estamos conectados aquí, 32 personas que estamos conectados en este instante, tenemos necesidades distintas y probablemente hay algunas que se van a parecer.
que vamos a tener así como en teoría de conjunto, van a haber algunos que vamos a tener intersección listo, mira, a ti te gusta lo mismo que a mí, y wow, qué maravilloso. Otros te dicen, pero ¿cómo te va a gustar eso? Si... Voy a preguntar algo. ¿A alguien le gusta acá la cueca? ¿A alguien le gusta bailar, cantar, tocar en algún instrumento relacionado con la cueca? A mí, ¿quién? Yaritza. ¿Y usted, Yaritza, baila, canta, toca algunos instrumentos relacionados con la cueca? Bailo. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? No, y me carga la hueca. La encuentro una de las músicas más monótonas que existe. Yo, Pablo, está igual que Yaritza. Eduardo, ¿tenía? Bueno, intereses. Igual bailo, Pablo. Perfecto. Ya ahí tiene una pareja de baile. ¿Se fijan ahí? Pablo y Yaritza ya pueden, digamos, juntarse un día y para el 18 estamos listos. Este simple ejercicio que uno hace, si tuviéramos, quizás en algún instante, lo decíamos la vez pasada, quizás en algún instante, si es que llegamos a coincidir en alguna parte, sería maravilloso, maravilloso que uno pudiera conversar estos temas cuando uno está así, en vivo y en directo. Sabemos que no es posible por las distancias y digamos, estamos en distintos lados aquí, digamos. Pero si tuviéramos la posibilidad de hacerlo, yo este tipo de dinámica, yo lo que hago es, a ver, perfecto, ¿quién sabe, por ejemplo, bailar? ¿A alguien le gusta la pintura, por ejemplo, acá? La pintura. ¿A alguien le gusta un cuadro, así como el otro día cuando veíamos el cuadro de Da Vinci de la Última Cena? ¿A alguien le gusta la pintura? ¿El arte de la pintura? ¿Te refieres así como a alguien que le gusta pintar o apreciar Pintar o, el la arte? pintura, o apreciar la pintura. Yo creo que todos nos gusta en algo el arte, pero tampoco, no fanático. Ya, perfecto. Perdón, Eduardo, y delante, cuando tú dijiste ahí pintar, más o menos no es, Pablo. Eduardo, cuando tú dijiste delante que no te gustaba la música de la cueca, pero ¿qué música te gusta a ti? No, lo escucho todo, pero en general la música folclórica, es que yo soy de Antofagasta, soy del norte. La cueca Ya, no es algo con lo que yo me crié. Nosotros tenemos perfecto. otra música folclórica acá. Entonces, esa es como parte de mi identidad, no la cueca. Perfecto. ¿Y la música del norte, que es por ejemplo, el trote puede ser? Claro, el trote taparaqueño, los bailes de Claro, hablada, esas las cosas, rehabladas. esa es como la música que podríamos decir autóctona de acá. Perfecto. Entonces, la cueca en mí no es algo con lo que yo crecí, no es la música que se escucha todos los días. Si bien hay gente que obviamente de todo el país que escucha cueca igual, pues, pero Claro, bueno, acá no es como una identidad tan arraigada que tenemos con la cueca. ya. Y sabiendo que la cueca además viene del norte, viene la cueca viene justamente de Perú. Pablo, No, difiero ahí de compañero porque yo soy de Santiago y me vine al norte y aquí se baila más cueca que en Santiago. Acá Calama, Iquique, Arica. bueno, ¿se fijan que Dixon, Medio malo el internet, así que si se me escucha cortado me dice. Yo igual pues soy de Calama, nacido, ¿ya? no viví otra acá, pero volví hace 5 años. ¿Ya? Y también puse a escuchar harta cueca y la música que Eduardo igual. Pero no es que. No, es común, como yo creo que como en todos lados del país. Yo tengo Claro. harta familia en la cuarta región, en la octava y también. De Arica también. Viene en Arica, en Santiago, en Iquique, en varios lados. Perfecto. Bueno, cuando esto pasa, es decir, cuando uno frente a determinados ¿cómo se llama? Preguntas, hace que uno evoque, diga, mira, en realidad esto me gusta, no me gusta, o tengo una opinión respecto a algo. Intereses de cada uno, y que obviamente tienen que ver con que hay cosas que me gustan más que otras, me hacen sentir más pleno, me gustan más, es que es mi hobby, o simplemente deleito, digamos, escuchando ese tipo de música, pintando, así como decíamos recién, haciendo deporte. No pregunté por equipos de fútbol porque probablemente a lo mejor ahí sí vamos a tener algún tipo de diferencia importante. Ayer jugó uno de los equipos y que probablemente más de alguno de aquí sea digamos, de esa hinchada, ¿cierto? Entonces, son intereses, ¿cierto? De cada uno. Pero cuando uno tiene interés, también tiene necesidades. Y las necesidades están dadas, básicamente, hay dos tipos de necesidades, ¿sí? Unas es las necesidades, o sea, son dos tipos de necesidades, las primarias y las secundarias. Las primarias tienen que ver básicamente con estas necesidades físicas, las básicas, las que nos permiten vivir y subsistir, disculpen. Entonces, son las que me permiten eso, ¿no? Estar presente, respirar, eso. Y las secundarias tienen que ver con lo segundo. Resuelto una vez las físicas y las básicas, paso a la siguiente etapa de social y psicológica, donde entonces ahora tengo resuelto la primaria y todo, entonces ahora me dedico a lo otro. Y si uno hiciera una línea del tiempo, ¿no? del mundo, de las cavernas, lo primero, siempre, 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 fue tratar de subsistir en un medio absolutamente inhóspito, ¿cierto? Entre el clima, ¿no? Entre que el mundo se estaba todavía, por ahí, en algunos casos, está formando, con todo lo que significaba, digamos, el entorno, muy inhóspito, y además también todo lo silvestre, todo digamos,
la fauna, digamos, que presente en lugares donde el hombre habitó al comienzo. Entonces, solo que después de que pudo pasar muchos años, hasta que recién, después de que pasó esa etapa y que pudo decir, me establezco, vengo a esta etapa de la reflexión, digamos, de la parte más bien, digamos, del pensamiento. Solo resuelto lo primero, pude centrarme en lo segundo, que es esta parte secundaria, que es esta tipo de necesidad, que nos hace bien, que nos permite seguir viviendo, ¿cierto? Que es muy importante, pero una vez resuelta lo primero. Entonces, si uno hiciera, digamos, así un breve resumen, ¿ya? ¿Cierto? Las primarias tienen que ver con la parte corporal, ¿cierto? Con el cuerpo. Y ahí es lo que les decía recién, la alimentación, el agua, ¿cierto? El sexo también, muy importante, el sueño, el aire, para qué decir, y una temperatura confortable nos permiten, si tenemos más o menos resuelto esas, ya uno podría pensar, ok, me dedico a lo segundo. Y esa segunda tiene que ver con esta parte de la mente, del espíritu, ¿cierto? La autoestima, este sentido del deber, ¿cierto? La competitividad, ¿cierto? La autoafirmación y el afecto, esta entrega, recepción, ¿cierto? Frente a, digamos, al estímulo. Por eso es importante ahí un asterisco, porque imagínense, la complejidad de lo que estamos aquí conversando. Porque aparte de poder administrar, gestionar muy bien mi equipo de trabajo, además me tengo que hacer cargo de esto. Entonces, de alguna manera, ok, esta persona ya tendrá resuelta, que llegó aquí hoy día en la mañana. Y yo le estoy preguntando por el daily. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hoy día? ¿Qué vas a hacer hoy día? ¿Y qué problema te encontraste? Eso, capaz que a lo mejor su necesidades primarias ni siquiera las ha resuelto. Y yo le estoy preguntando por algo de otra índole. Por eso es tan importante la visión, la percepción del líder. Es tan importante esto que, de nuevo, probablemente una pregunta, si yo quiero indagar un poco más, y si no está resuelto lo primero, lo que va a responder probablemente va a ser parcial, o voy a responder, como dicen por ahí muchas veces, lo que yo quiero escuchar, y eso es terrible. Entonces, ¿para qué? Me tengo que hacer cargo de esto. Por eso, esto nos exige, como líderes, a nosotros mismos, a los 32 que estamos aquí conectados. Exige de nosotros estar atentos a nuestro equipo de trabajo. De lo contrario, vamos a escuchar, vamos a gestionar, vamos a entender algo que, y esto que presentó delante de Dixon y Nicolás, de la carta GAN, claro, yo voy a llevar un control de la carta GAN, pero a lo mejor eso, que es absolutamente, la carta GAN es una herramienta concreta, ¿cierto? Vayamos adelante, digamos, los objetivos, ¿cierto? La fecha, los responsables, ¿cierto? Los hitos, ya, un control de actividades, pero nos dice que para llegar realmente a que esa actividad esté ejecutada, pasan muchas cosas entre medio. Entre otras, capaz que más de alguno tuvo a lo mejor durmió mal. ¿Y por qué durmió mal? Porque a lo mejor tuvo un problema que a lo mejor, no sé, no pudo pagar no sé, la cuota, digamos, del colegio o lo que sea, algún problema financiero, o, no sé, o simplemente a lo mejor tiene un problema de salud, le cuesta, etcétera. O sea, piensen, mañana, en la mañana, cuando se levanten, y a la primera persona a la primera, si viven solo, con la familia, con un amigo, la pareja, lo que sea, o llegan a sus trabajos, piensen mañana. ¿Mañana qué día es? ¿Qué día es mañana? ¿Martes cuánto? Martes 11. No me molestes. Martes 11 de marzo 2025. Piensen mañana en la mañana, cuando se enfrenten y cuando le digan el buenos días, ¿dónde van a llegar? Buenos días. Piensen que la respuesta, lo más probable es que sea automática. Buen día, buenos días, le va a responder al segundo, ni siquiera vamos a estar terminando la frase y va a responder, buenos días. La pregunta es, lo potente que es decir buenos días. Buenos días, o sea, estoy haciendo una afirmación, que tengamos un buen día. ¿Se fijan o no? El lenguaje, nuestro lenguaje maravilloso, exquisito, que tiene tenemos tanto vocablo, palabras, significado, para poder expresarnos, aprovechémoslo. Por eso es importante la lectura, leamos de todo, leamos. No escuchemos mucho TikTok, que no nos sirve mucho, la verdad. Leamos, hagámonos nuestra propia opinión, tengamos vocabulario y cuando nosotros hablemos con alguien, lo que está ocurriendo ahí es que estamos creando una realidad. Y eso es muy potente en los equipos de trabajo, en la familia, en lo personal, con los amigos, la polola, el pololo, el marido, la señora, la esposa, todo. El lenguaje construye realidades. Por eso es tan importante usarlo bien. Por eso ahí sí coincido también con Eduardo, que de pronto hay alguna música que por ahí eh, no ocupa tan bien ¿cómo se llama? El lenguaje, lo distorsiona un poco, pero sé y entiendo que también es parte de la expresión digamos, de las personas, de generaciones, y por lo tanto hay que respetarlo también. Resumiendo, nuestras necesidades primarias que están ahí y las secundarias solo se van a dar en tanto las primarias estén resueltas. Las segundas, más o menos, en función de la primera. Quiero decir que más o menos si es que están resueltas las primeras, las segundas van a estar ahí, también van a estar, hay que estimularlas, ¿ya? Y ahí viene lo otro, la autoestima.
algo que pareciera de orgullo. ¿Cuánto nos queremos nosotros? Eso es lo que dice. ¿Cuánto nos queremos? Bueno, y si he tenido mala experiencia desde la infancia, ¿han escuchado ese dicho? A este le faltó cariño cuando chico. ¿Han escuchado ese dicho, no? Sí, profe, sí. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, claro, una persona que tiene 50 años, 40 años, lo que sea, digamos, o 30, y se comporta de una manera determinada, porque a lo mejor no se quiere, pero porque sucedieron cosas hacia atrás en su infancia, por supuesto, no responsabilidad de él o de ella, y que hoy, 30, 40, 20 años después, se manifiestan de una manera en que reacciona frente a un determinado estímulo. Entonces, hay que entender eso. No estoy diciendo que uno tenga que ser un psicólogo de todo, digamos, nuestro equipo de trabajo, pero lo que sí nosotros tenemos que estar muy alertas y atentos. De lo contrario, sucede lo que ya sabemos por todos lados, que es un poco lo que estudiamos el año pasado en nuestro ramo de preparación y evaluación de proyectos. Que cuando decíamos, ¿por qué fracasan los proyectos? Entonces decíamos, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan alguno de todos por qué fracasaban los proyectos? ¿Se acuerdan? A ver si estaban atentos a la materia del año pasado. Uno o dos problemas. ¿Se acuerdan, no? La mala No saber eso, planificación. ¿no? No saber decir que no, claro. A ver, ¿qué más? No planificar. No planificar. ¿Habían más? Sí, a ver, ya estamos sacando algunos. ¿Alguien alcanzó a decir algo ahí? Escuché. No, yo había dicho planificación igual que la Rocinante. Ah, pero la planificación, claro. Controles débiles, ¿se acuerdan? Que los objetivos estaban claros, ¿cierto? Eh, Eso que usted decía que ir, y lo repitió hace poco, ir como implementándolo de a poco, algo así, no me acuerdo muy bien. claro, ¿cómo se llama? La gradualidad. Cuando uno lo hace todo de una vez, también, no digo que sea receta para el fracaso, pero pucha, está muy cerquita de eso. Entonces, queridas y queridos alumnos, cuando nosotros nos encontramos frente, claro, a esos problemas de los proyectos, uno tiene que pensar, ¿y por qué? ¿Por qué llegamos ahí? Y porque, claro, a lo mejor, por ejemplo, el sentido del deber, uno puede decir, no, no es así y no tengo los detalles, digamos, pero uno podría decir, oye, pero pucha, cuando estás a Santiago, cuando hiciste el puente, o sea, ¿cómo se llama? La micro, no revisaste esto, o el puente, no viste esto, porque alguien no revisó, no hizo el checklist, en la carta gano, oye, esta cuestión va a la derecha, sí, va el brazo, digamos, la cuestión va a la derecha, no, yo pensé que era a la izquierda, no, nadie revisó, controles débiles, y la pregunta es, ¿por qué se hizo ese control débil? Bueno, porque más atrás alguien no ha tenido las capacidades, y más atrás, ¿y por qué no? Porque no estudió, y así para atrás, y empieza a decir que en realidad te encuentras con algo súper explicable. Lo que pasa es que no hay tiempo para explicación y solamente alguien después pide un informe y esto es un problema de esta persona y probablemente lo que haya con esa persona, con el supervisor, con la persona que hizo eso, sobre azul y para afuera. Y imagínense lo que significa esa persona cuando se despide de una persona de un trabajo, imagínense lo que pasa con su autoestima, ¿cierto? Si recién delante decíamos del ego que queríamos participar de una empresa como con Shackleton porque quiero aparecer en las noticias, porque yo soy parte de los 26 y vamos, que se puede. Imagínense pasa al revés, cuando la autoestima está absolutamente dañada, cuando, por ejemplo, se despide a alguien. Y no sé si le ha tocado, este desagradable momento cuando hay que despedir a una persona, porque queda tan dañado la persona, por supuesto, pero también quien toma la decisión. Profe, usted dice así hacer que lo echen a ese despido. Claro, a eso me refiero. O sea, Sí. yo, por ejemplo, yo cuando trabajé en la carretera tenía un mejor cargo, por así decirlo. Ujú. Y yo sí eché de personas, pero no me sentí mal. De hecho, sentía rabia porque echarlo era poco. Yo paso bastante rabia con la gente, sobre todo con la de mi edad o la que es más joven, porque por lo general, así encerrando todo en un saco, son gente de puras palabras y no hacen nada. Y a la final ya quizás tienen un aporte, pero es casi nulo, porque Mm. no. O rojo, eso es lo que pasa, profesor. Y claro, Dixon, qué bueno tu comentario, porque a uno, claro, a mí también me ha pasado que de pronto uno dice, pucha, la persona que está aquí en realidad está ocupando un cargo, y claro, no considero que es flojo, etcétera. La pregunta es, a lo mejor esa persona nunca tendría que haber estado ahí, trabajando contigo ahí, porque a lo mejor no estaba capacitado, o porque eso nunca le gustó Mintieron en estudiar el eso, currículum, ¿ah? o que hayan mentido en el currículum. O que hayan metido en el currículum. La pregunta es ¿por qué? Porque necesitaba, digamos, trabajar y entonces, pucha, colocó eso y ya alguien le creyó y para adentro y después las consecuencias. Entonces, a propósito de este video que veíamos el otro día, de la ética, integridad, pucha, son palabras potentes y que nosotros deberíamos tener aquí a flor de piel, igual que nuestras emociones. Nosotros deberíamos ser íntegros. Así tomemos una decisión y que estemos convencidos de ello, pero que seamos íntegros. O sea, que digamos lo que hacemos, Dixon. Es re importante eso que hizo usted de que esas personas nunca debieron haber estado contratadas, pero yo creo que por lo menos en todos los últimos proyectos que he estado, ya se perdió eso de que, bueno, yo antes me cambiaba cada rato de pega, ahora he estado más estable. Pero yo creo que ya se perdió el filtro eso de la entrevista, de revisar, llegan y
contratan nomás a cualquier persona. Yo, es un dolor de cabeza a mí, actualmente en mi trabajo, los compañeros con los que trabajo. No, no Ujú. todos, pero la mayoría. Claro, y ahí, Dixon, es relevante esto porque uno dice, pero entonces significa que no se están haciendo los filtros correspondientes. La pregunta es, ¿por qué no se están haciendo los filtros correspondientes? Bueno, porque a lo mejor, y de nuevo, en la inmediatez, en el apuro del proyecto que hay que hacerlo acá, que tiene plazos, resulta que por otro lado, tengo que contratar a las personas y ya, y démosle, y entren los que tengan que entrar, y como dice ahí, que decía ahí recién ahí el compañero, que de repente a lo mejor mintieron en el currículum, bueno, puede ser, ¿Sabes lo y que es lo entonces peor? entró. ¿Qué es lo peor? Es que el administrador dice, no sabe, enséñenle. Pero ¿qué va a estar pasando raya con un logo que poco no pagan aquí? Yo creo que pagan más que en cualquier otro proyecto de Gemensura. Y ¿qué va a estar pasando raya yo con gente que se supone que está ahí porque sabe? Dixon, mira, Ignacio, de inmediato le doy la palabra. Estamos acá porque nosotros creo, y perdónenme lo que voy a decir, ¿ah? No me quiero arrogar, digamos, pero yo creo que nosotros tenemos que ser capaces también de hacer cambios, o sea, de tener un punto de inflexión. O sea, nosotros debemos ser exigentes. Por eso lo que el otro día hablábamos y veíamos este video del rigor. Nosotros deberíamos ser rigurosos. Si no somos rigurosos nosotros, pucha, ¿quién? Hagámoslo nosotros. ¿Exige más de nosotros? La respuesta es sí. Nosotros tenemos que probablemente vamos a ser etiquetados de pesados, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos distinto es que cuando uno contrata a una persona y probablemente digamos, a lo mejor con menos capacidad y uno dice, pero tiene potencial, entonces voy y me dedico, va a exigir un poquito más de tiempo mío, ya, pero le doy la posibilidad. Siempre uno, y por eso es este amigo que yo les digo que falleció hace unos días atrás, él, para mí, fue una de las personas en mi vida laboral importante, porque fue ese primer empujoncito que uno necesita, ese soporte que uno necesita al comienzo, cuando uno está recién desplumándose, recién partiendo en el mundo laboral. Y necesitas que alguien te dé ese primer empujoncito, te dé la fuerza necesaria y te conduzca. Él, este amigo, que bueno, anteriormente digamos, no era un amigo, por supuesto, si yo iba recién partiendo, digamos, pero con los años pasaron y fuimos, de hecho, yo después me cambié de trabajo y seguimos manteniendo nuestra amistad. Lo que quiero decir es que uno igual podría hacer esto y exige a nosotros la respuesta sí. Y de pronto, yo creo que todos merecemos de pronto una oportunidad. Ignacio. No sé, algo iba a decir Ignacio. Parece que habló en el chat, profe. Habló en el chat. Quizás hagan poco, claro. Ahí está la posibilidad de leer. Claro. Bueno, exactamente, efectivamente podría pagar poco y ahí, claro, de los filtros, o la gente se va a otros lados. Yo creo que creo que uno tiene la responsabilidad, y por eso hablo del punto de inflexión. Si no somos nosotros, queridas alumnas y queridos alumnos, si no somos nosotros los que ponemos el rigor y ejecutamos muy bien, digamos, las actividades que tenemos nuestro que hacer, y somos responsables con esto, y que si hay un correo que tengo que escribir, lo escribo con toda la ortografía, si lo tengo que redactar bien, me demoro en redactarlo porque quiero hacerlo bien, pero de verdad hacerlo bien, de verdad que estamos ganando todos, porque damos un paso hacia adelante. Y no nos quedamos en esto que, oye, bueno, si total lo hace todo el mundo. No, no lo hagamos como todo el mundo. Vamos por mejor. Si no va a depender de nadie más excepto de nosotros. Aquí, de nuevo, hago el mismo ejemplo. Somos 31 o 32 conectados. Imagínense lo potente que es. Hagámoslo. No depende de nadie más. Solo nosotros. Solo nosotros. Bueno, tan importante es todo esto que, mira, la planificación administrativa debe considerar el efecto de cualquier acción de estas en las necesidades secundarias del empleado. Imagínense lo importante de esto. O sea, yo voy y planifico con todo mi equipo de trabajo y todo eso, pero obviamente tengo que considerar, imagínense, que podríamos afectar estas necesidades secundarias. De nuevo, hago el ejemplo de la autoestima. O la competitividad, cuando dice, no, ¿sabes qué? Somos 5 y resulta que no, yo soy siempre. Por favor, el lenguaje construye realidades. Por favor, hablen en positivo. Otro tips. Hablemos en positivo. Yo soy bueno en esto. No, si yo digo, soy malo para esto, ¿han escuchado esas? No, yo soy malo para jugar ajedrez. No, yo soy malo. No sé jugar ajedrez, pero puedo aprender. Se lee distinto. Y el cerebro plástico, porque nuestro cerebro es muy plástico, se adecua, lo va a recepcionar como algo positivo y como una oportunidad. El lenguaje construye nuestras realidades. Por favor, y esto, de nuevo, punto de inflexión, no solamente para nosotros, 32 o 31 conectados aquí, para nuestras familias, nuestros hijos. Disculpen lo que voy a decir, digamos, me estoy yendo a otro ámbito, pero cuando a los niños van y le dicen, no, tú eres malo para las matemáticas, no, este siempre le cuesta las matemáticas, y más si lo dicen en público, así como una gracia, no, si este es malo para las matemáticas. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de ese niño, esa niña? Se autoconvence,
que es malo o mala para la matemática. Por lo tanto, crece siendo mala para la matemática y va a la prueba, va a la PAES, no, total, yo soy mala para la matemática, así que, y después estudia cualquier cosa, no, sé qué, no, yo soy mala para la matemática, y crece, perdonen, pero ¿quién dijo que era mala para la matemática? Solo un desafortunado comentario. Este ejemplo que acabo de dar, estimadas y estimados alumnos, nosotros, los que estamos aquí, somos responsables de nuestros mensajes, así como lo hacemos con nuestra familia, con nuestros hijos, hablemos en positivo, de las oportunidades que podemos darle, imagínense las oportunidades que podemos darle a nuestros hijos. Si nosotros dijéramos que nuestro es brillante como Einstein, este es brillante como Einstein, este es brillante como, este juega tan bien a la pelota como, no sé, Sánchez, o no sé qué, o este es tan bueno para la esgrima, o este es tan bueno para, es tan astrónomo como, o este es tan bueno como el ciclista, el mejor ciclista, o el corredor de Fórmula 1, distintos ámbitos. Este es tan buen lector, este le encanta. Cuando eso pasa, estás reforzando positivamente el mensaje a esa personita que está formando, que son, imagino, nuestros hijos, nuestros primos, nietos, lo que ustedes quieran, sobrinos, lo que sea. Y si eso lo llevamos al mundo laboral, con mayor razón. O sea, los otros con mayor razón, porque son las personas que nos circundan. Pero también en el ámbito laboral tenemos nuestra responsabilidad. Nuestro léxico, nuestro vocabulario, nuestro relato construye realidades. Y si lo hacemos negativamente, negativamente se va a dar. Entonces hay que cambiar el switch. A partir de mañana en la mañana, hoy día termina esta clase ahora, y ustedes positivamente hablan cosas positivas. Y va a cambiar, les aseguro que va a cambiar, va a circundar un ambiente diferente. No, si este es súper bueno para tomar. No, este es súper bueno para tomar. Y claro, entonces queda el estigma. Es bueno para el carrete, es bueno para tomar, es bueno para... no sé qué. Estigma. Y tu cerebro hace eso. En circunstancias que podría decir, pero si este es el mejor topógrafo, la mejor topógrafo que hay. Es seca lo que hace. Ahí está. Es potente el mensaje. Ignacio tenía la mano levantada delante, y discúlpame, mi relato ahí no le di Quería el pase. complementar, profe, con el ejemplo como de programación negativa. Me acuerdo cuando Carcuro siempre decía que Chile perdía con Argentina, vamos a perder la final, siempre nos pasa lo mismo. Hasta que apareció Bombalet y él empezó a decir somos los mejores del mundo, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Entonces ahí también es como lo que dice usted, un tipo de programación positiva o negativa. Y es como uno más o menos lo puede tomar y sirve, ayuda la verdad. Absolutamente. Está comprobado. Entonces, está comprobado. Pablo, o Dixon estaba primero ahí. Puta, yo lo que veo a diario es que la gente se cree cuentos, lo contrario de lo que dice usted. Se creen buenos, pero son malos. Y con hechos lo comprueban y lo afirman ellos mismos. Hay una disociación entre lo que realmente son y lo que realmente saben. Eso es lo que entiendo, Dixon, ¿no? Sí, eso es lo que más veo a diario. Bueno, claro, también se puede caer en lo otro. Por querer ser demasiado... Y yo cuando era más chico, más pequeño, pasaba mucho lo que decía usted que, bueno, ahí yo cuando voy por el campo, todavía está como esa cultura de lo que usted comentaba, no, este es tonto, ¿entiendes? Claro, Pero en el mundo que vivo hoy en día no es al revés. claro. Es cierto lo que dices tú ahí, Dixon, es cierto. De pronto a lo mejor algunas personas por querer aparentar se van para otro lado. Lo importante de esto, el mensaje es, digamos las cosas que hayamos que decir, pero en forma clara, muy concreta, y además muy apegada a la realidad también, ¿sí? Pero dándole siempre la oportunidad de que si es que hay alguna característica, alguna habilidad que no está desarrollada, se pueda desarrollar. Entonces, se puede desarrollar. Y el tema está en que probablemente, mira, Dixon, yo no soy quien para recomendar algo, Dixon, por favor, y perdón lo que voy a decir. Pero por eso que tú dijiste, de que de pronto a lo mejor llegan, digamos, a la empresa y personas que no están adecuadas, entonces quizás sería, a lo mejor tú ahora que tienes a lo mejor un poquito más de conocimiento y mayor, digamos, apertura, a lo mejor podrías conversar con alguien de esa área de selección de personal y decir, mira, podríamos, y de nuevo, en un área que, ¿qué me estoy diciendo? Un área que no es la tuya. Y sin embargo, dado conocimientos nuevos, amplitud de mente, áreas que se abren, esto tiene que ver con el cerebro. ¿Ah? Yo en la clínica, le voy a compartir un estudio que se hizo hace un tiempo atrás de un neurólogo que trabaja en la clínica, una persona muy brillante, ¿no? Lo quiero decir. Hizo un estudio neurológico de lo que, cuando el cerebro, digamos, nosotros hacemos ciertas acciones, vemos algo o interactuamos, se encienden, literalmente, el neurona, digamos, interactúan de mejor manera, se produce, digamos, ¿cómo se llama? La conexión y se encienden ciertas áreas. Entonces, hoy día, Dixon, y eso es un mensaje para todos, si nosotros tenemos hoy día mayor conocimiento y mayores amplitudes,
de pronto a lo mejor hay áreas que nosotros hoy día manejamos un cierto ámbito, pero de pronto a lo mejor navegar, a propósito de, digamos, de lo de Shackleton, navegar hacia otras áreas, también nos hace crecer. Y a lo mejor alguien va a decir, oye, y Dixon tiene razón, ¿ah? No nos habíamos percatado de esto. ¿Por qué? Porque nadie lo había dicho, porque se estaban haciendo las cosas de manera que pensábamos que estamos haciendo bien. Entonces, hay que, por supuesto, elegir las palabras muy bien, por supuesto, digamos, de vocabulario, pero de pronto son oportunidades y uno puede abrirse, mira, te doy este dato, oye, mira, me pasa esto, mira, de las últimas 4 personas que han entrado, mira, tienen esta característica en común, vaya, y uno dice, wow, y la otra persona del área de selección personal que pensaba que lo está, a lo mejor lo van a escuchar y decir, mira, no lo había visto de esa manera. Y de nuevo, voy a volver a lo que hablábamos hace unos días atrás, por eso la unidad 1, Product Owner. Tenemos el rol, acuérdense que uno puede tomar distintos roles. Y hoy, hoy día, ustedes como Product Owners y como jefes de proyecto, son los que, perdón, como Product Owners, o sea, como el que más sabe del negocio, son ustedes, pues. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, mira, según lo que yo he visto en las últimas 4 o 5 contrataciones, siempre la característica común es esta. ¿Por qué no haríamos? Y ahí se produce un cambio. Por eso hablo de puntos de inflexión. Si seguimos haciendo exactamente lo mismo, así como decía hablo de Einstein, si le seguimos a la juguera, le seguimos echando espinaca, esperemos que a la salida salga jugo de frambuesa exquisito, porque el origen es espinaca. Entonces, no cambiemos algo de la ecuación, una de las variables, y el resultado va a ser diferente. Si hacemos eso, automáticamente hicimos algo. La inercia nos permite viajar por este mundo y si no hacemos nada, a lo mejor el destino está previsto. Pero si hacemos cosas, cambiamos algo. Pero alguien tenía ahí en el chat, alguien que decía, estoy poniendo a las personas para decir cosas, porque cuando uno es directo la gente se enoja. Claro, exactamente, Dixon, exactamente. De pronto hay que elegir las palabras. Y el mensaje es el mismo, solo que con otro, ¿no? Busquemos algunos, normalmente con ejemplos, poner florcitas, ayuda a que uno sea un poquito más diplomático, pero el mensaje tiene que ser directo. Porque también cuando los mensajes no son directos, la gente no entiende que uno está diciendo algo que necesita que cambie. ¿Te fijas? También una de las capacidades del líder es ser directo en el mensaje que hay que entregar. Eso. Me parece que me estuve pasando hoy día un poquito más en el tiempo, pero me parecía importante de reforzar estos últimos conceptos. No sé si alguien quiere comentar algo adicional. Y perdón, Profe, yo, digamos, me sí, excedí, yo sé. cortísimo, profe, mire, o sea, yo me quedo con una frase que dijo usted, que es como el liderazgo, como un desafío personal que tengo, es como crear algo que no existe, me quedo dando vueltas como para implementarlo en el corto plazo en pequeñas cosillas. Interesante la conversa también que se dio al final. Sí, exactamente. Esto de crear algo que no existe es potente, muy potente, Claudio, muy potente. O sea, desde cosas del trabajo laborales, pero también personales. Por ejemplo, crear algo que hoy día no existe. Voy a hacer un ejemplo así burdo. Quiero hacer un magíster en Italia. Dice, profesor, digamos, estamos aquí en Chile, 2025, marzo. ¿Y por qué no? Y cuando uno empieza a crear, a ver, voy a preguntar, y de pronto empiezan a suceder cosas que se han dado cuenta de eso, que uno, creo que lo vimos el año pasado también en la conversación, cuando uno dice, se quiere comprar un auto, y a ti te gusta el Toyota, no sé, el Corolla, y uno empieza a ver en la calle muchos Toyota Corolla, y vaya, y entonces se auto vende que están vendiendo muchos Toyota Corolla, y por lo tanto ese es el auto que quiero. ¿Se fijan o no? Estás creando esa realidad en función del pensamiento y lo estás focalizando. Si uno quisiera irse de un magíster a Italia, lo más probable es que empiece a suceder que empiece a ver cosas de Italia, y inevitablemente alguien dice, oye, ¿sabes que conozco a una persona en Italia? Una conversación, sí, ¿sabes que en Italia? Y empiezan a suceder cosas que uno dice, ¿y cómo sucedió esto? Solo porque tu cerebro se adecuó, creaste esa realidad, y finalmente solamente falta dar ese pasito, que ese pasito es lo importante, de a poco, así que gradualmente, siempre fue una gradualidad. Y se construye. Imagínense lo potente que es. Así que el desafío para mañana, a las 8:30 de la mañana, a las 8, cuando se reintegre su trabajo, o ahora, un ratito más, cuando terminemos esta clase, hagan el ejercicio con la gente que los circunda, con su familia y luego después con su mundo laboral. Las cosas pueden cambiar. Nadie las va a cambiar, excepto nosotros. Bien. Recording stopped. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al cierre ya. Y perdónenme que me estoy pasando en el horario, pero estas cosas me gustan. ¿No? ¿Nadie más? Yo, profe, complementar lo que decía usted, que yo, profesor, lo que estaba diciendo usted, que para eso, desde mi punto de vista también, o sea, es lo mismo, pero se necesita convicción. Estar completamente convencido del sueño que usted tiene, por ejemplo, de ir a Italia. Porque solo con pensarlo a veces uno dice, pucha, yo imaginé esto, pero no sucedió nada, pero no está realmente la persona convencida 100% de él.
de la idea o del sueño del negocio que tienen. Así es. Si tú estás convencido realmente, entonces, así, por eso les compartí la historia ahí de Lippi. Imagínense, la mamá cosiendo, y él ya sabía que quería eso. Y logró tener su empresa muy, muy grande. Después cometieron algunos errores, ya. Pero capaz que también eso es parte del aprendizaje. ¿Se fijan, no? Si todo tiene un sentido en este maravilloso y fantástico mundo en el que vivimos. Apaguen la tele. Eso es otro buen consejo. La tele hace justamente lo contrario. Porque te levantas en la mañana, prendes la tele y lo primero que van a decir, van a pasar todas las noticias, que el portonazo no sé qué, que la venta de droga no sé dónde, que pillaron la delincuencia no sé qué. Parte así. Mira, ni siquiera mañana a la mañana me sé los titulares del diario. Pero te apuesto que vienen todos así. Entonces, la mitad de la gente está, no sé, así, pues, chuta, el portonazo. Creaste un mundo, una realidad en tu cabeza. Porque viste las noticias. Mensaje. Apaguen la tele, lean libros y la realidad de esos libros que a uno le gustan. Además que a propósito de necesidades todos tenemos lecturas distintas, ¿no? Uno le gustará el Quijote, otro le gustará la novela de amor, y otro de ficción, de caballero, ¿cómo se llama? El Harry Potter, lo que sea. Pero esa realidad la van a construir ustedes, cada uno de nosotros. La construye porque está leyendo un libro y la estás construyendo. Y con eso sales después a vivir el día a día, no sé qué, pero tu mundo está ahí. En cambio, si ves la tele con todo esto, apaguen la tele. Ese es el mensaje. Bien, queridas y queridos alumnos, como siempre, un gusto de estar compartiendo estas reflexiones y este conocimiento con ustedes. Y gracias por el espacio de conversación. Muchas gracias y no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o lo dejamos hasta acá. Vamos a agradecer igual, profe. Excelente clase. Qué bueno, entretenido. Sí, gracias Muchas por gracias. su ocasión. Gracias, Gracias. profesor. Muy, Muchas muy Gracias, buenas buenas clases. noches a todos. Que estén bien. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Que estén bien, ¿ah? Gracias. ¿Ah? Nos vemos el miércoles. Nos Bueno, vemos el muchas miércoles. gracias. Chaito, Chao, profe. Buenas noches a Chao, todos. gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.